Suscríbete a la Panterita. Tu palabra, por favor, porque viajó ya anoche, se adelantó el tema y no era para menos, ¿verdad? O sea, el Inter de Miami no quiere correr riesgos porque podía jugar el jueves. Ahora, si se lesionaba, le pasaba algo, entonces ya viajó anoche, va para firmar su contrato, ya a esta altura estará en los Estados Unidos de Miami. Y muy emotivo todo, ¿verdad? Porque el jugador fue recibido por los hinchas que fueron a despedirlo, los familiares que estuvieron, un abrazo muy fuerte, muy efusivo con la mamá, con la formadora, ¿verdad? Con la familia, prácticamente llantos del jugador. Muy emotivo realmente, ¿no? ¿Cuántas imágenes se le habrán cruzado por la cabeza? Porque este pues, es el jugador, el momento, el que sueña el jugador es el momento que sueña, ¿no? Poder ser transferido, y si uno va a sus comienzos en Buricá, Misiones, la escuela de fútbol, las carencias, y de un día para otro se encuentra con que está tomando el vuelo rumbo a una ciudad estadounidense, nada más y nada menos que Miami, ¿no? El famoso sueño americano, como dice el título de ABC. Así es que desde todo punto de vista es conmovedor. Que tiene el atractivo de Messi, ya que el propio jugador decía, y también si alguien le cuenta la historia, lo de Beckham, ¿verdad? Que fue en su puesto mediocampista tan importante, tan famoso, porque Beckham excedió la fama por lo que hacía futbolísticamente, sino por el tema marketing, su pareja, su vida misma, lo que frecuentaba, las publicidades. Entonces son dos personajes muy grandes, un club muy chico, pero con dos apellidos, cada uno en su época, muy importantes. Ahora, por ejemplo, estaba viendo que está tomando mucha fuerza lo de Luis Suárez, que en un momento Gremio se cuidó, se protegió, que Suárez quería dejar Gremio, está tomando mucha fuerza y algunos dicen que incluso ya es virtual la presencia. Hoy estaban trabajando Messi con Busquets ya, con el resto del plantel, un gancho muy importante, un cambio muy importante, y uno escuchándolo, viéndolo jugar, se da cuenta que está, ¿verdad?, preparado para ese cambio, porque tampoco va a ser un impacto de irse, no sé, a Europa, a un vestuario donde todos hablan, no. Ahora vi que Messi estaba muy amigo con el que era compañero de Almirón, con José Martínez, compartió. Beckham habla español, por ejemplo, sí, claro, compartió la charla en todo el entrenamiento, entonces no va a ser algo tan fuerte para él, empezando por el técnico, el Tata Martínez, ¿verdad? Que conoce apellido. El vestuario de Libertad, conoce, le va a preguntar que, o sea, ese es un elemento muy importante. Claro, porque uno se pone también en la piel de alguien que tiene apenas 20 años. O sea, ¿qué significaría para Diego Gómez Tata Martino? Y era el último técnico de la selección con el pasado rico en Libertad cuando tenía 7 años. Ya ustedes marcaban lo de Messi, lo de Beckham. Y apenas 20 años, y muy emotivo todo lo que se vivió, y anoche ahí en Peligro de Gol, con Gerardo en el aeropuerto, captando en tiempo real el testimonio de todos los protagonistas. Raúl Vicente Amarilla, gusto de saludarte, Raúl, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Todo bien, Raúl, ¿cómo andás vos? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, qué bien, qué suerte, Raúl. Bueno, ¿cómo está el Olimpia, Raúl? Preguntarte esto así en un contexto general y después ir un poco sobre algunos temas particulares, si sos tan amable, Raúl. Bueno, yo creo que nosotros en líneas generales estamos en una línea un poco estancada, vamos a decir, en el sentido que no hemos comenzado bien el campeonato local, con 2 derrotas consecutivas, pero después todo el mundo sabe la situación de la institución, y se está trabajando para siempre sobresalir sobre las demás cosas que afronta, y esto hay que reconocer que esto es así, y paulatinamente va a ir mejorando, ¿verdad? No, es una institución muy grande
que seguramente no de la noche a la mañana va a tener otra vez esa tranquilidad que se tenía en años anteriores. Raúl, ¿se llegó a un acuerdo finalmente con el plantel de jugadores sobre el tema de los premios de la Copa Libertadores? Sí, pero se llegó sin ningún tipo de inconveniente, como siempre. Yo creo que el sábado después del compromiso lo había dicho, siempre hay en una etapa de negociaciones una pequeña puja, y se llegó a un acuerdo sin ningún tipo de inconveniente. Hacía falta quizás en su momento una sentada, vamos a decir, para un diálogo, el plantel de jugadores y el presidente, que verdaderamente es el único que puede tomar las determinaciones dentro de la institución, y no tuvieron ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Raúl, ¿podés esperarme 30 segundos? Creo que esto también me parece que va a ser importante para que ustedes lo manejen, ¿verdad? Porque siempre se quiere saber qué hace el rival, entre comillas, ¿verdad? Juanma Figueredo, ¿cómo te va? ¿Podemos adelantar un título, un anticipo que querés realizar, por favor, Juanma? Sí, información de último momento, Bruno. Me acaban de confirmar que en Cerro Porteño le comunicaron y le pidieron a Víctor Bernay que planifique la semana de trabajo. Acaban de confirmarme que Víctor Bernay se hará cargo del plantel por pedido de la propia comisión directiva. Durante toda la semana le pidieron que planifique esto, y con esta información uno tiende a pensar que evidentemente ya para la siguiente fecha de vuelta Víctor Bernay estaría en la conducción técnica de Cerro Porteño. Y con esto no cobra fuerza lo de Rodrigo López, la carpeta que ya estaba, que ellos analizaron. Y a partir de esto sí, me dijeron que se han comunicado incluso con otros entrenadores, aparte de Hernán Rodrigo López. No me dieron nombres, pero hasta aquí no tienen confirmada la designación de Diego Gavilán, y continúa el interinato de Víctor Bernay. Habrá que ver qué va surgiendo en los próximos días, pero hasta aquí la información habla de eso, que Bernay se hará cargo del plantel principal. Hoy entrenaron a las 9, mañana de vuelta a las 9 de la mañana. O sea, descartado Diego Gavilán como técnico de Cerro, entonces. Y a estas alturas Bruno todavía no ha recibido la comunicación que debe hacerse cargo del plantel principal. Claro, porque hasta si debería ser así ya... Había viajado para eso, pero hay novedades con relación a eso. No le han confirmado a Diego Gavilán, y sí, por el contrario, le han dicho a Bernay que se haga cargo del plantel esta semana. Bueno, no, entonces quiere decir que buscan técnico, categóricamente es eso. Sí, evidentemente la conclusión que podemos sacar es esa. Que Ya ampliamos, Juanma. está en búsqueda de un nuevo cuerpo técnico. Le comunicaron a Bernay entonces que planifique la semana. Cerro entonces estaría en búsqueda de un técnico. No se descarta lo de Rodrigo López, hay otros técnicos, y lo de Diego Gavilán por ahora se enfrió, señores. Lo último en Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Escuchaste, Raúl? Raúl, ¿escuchaste? Se fue la comunicación, parece. Se fue, parece. Se fue la comunicación. Vamos a retomar contacto con Raúl. Yo me autofelicito, Bruno. Está Raúl de nuevo. Bueno, perdón, Raúl, escuchaste lo último de Cerro, ¿verdad? Sí, escuché. Qué complicado es trabajar en los clubes grandes. Y así nomás es. Qué presión, mamá querida. No. Pero es en toda parte del mundo, no es solamente acá. Sí. Imagínate si se trabaja en el Real Madrid o en el Barcelona. No. Ni hablar. Raúl, nos estabas diciendo que vos creías, de hecho, en la última charla que habíamos tenido, previo a la primera fecha fue, en Para Uno. Cuando fue llegando al bosque y charlamos con Raúl por el tema de la decisión del plantel de no concentrar. Pero se llegó a un buen acuerdo, o sea, el plantel está tranquilo, Raúl, que me parece que es lo más importante que se sepa. Sí, están, vamos a decir, contentos,
fue una buena negociación para ambas partes. Y creo que ahora ya es meterse definitivamente en lo que es el campeonato local. Siempre hay pequeños problemitas y todas estas cosas, pero en líneas generales está el desafío ahí enfrente, que es de los octavos de finales de la Copa, que eso es verdaderamente, como ya dije en más de una ocasión, ese va a ser el parámetro en donde nos vamos a medir y analizar verdaderamente en qué posición estamos, ¿verdad? ¿Solo premio era la deuda, Raúl? Y en este mismo momento yo creo que el sueldo ya me quitaron. Sí. Y mayormente siempre el que tuvieron algunas negociaciones que verdaderamente quizá para muchos fue algo que no se podía llegar, fue el único inconveniente que había, ¿verdad? Que por lo menos que yo sepa, ¿verdad? La forma de pago. Pero ellos hicieron todo, se reunieron, hicieron un combo, vamos a decir. Ellos van a cobrar en unos días más algunas cosas del acuerdo con el cual llegaron con el presidente del club, y acá no hay ningún tipo de problema, vamos, en líneas generales, vamos a decir, ¿verdad? Raúl, ¿por qué uno limpia en el torneo local y otro en Copa Libertadores? Y mira, eso es, vamos a decirlo, es un poco difícil de dar una explicación, porque para mí va a ser muy fácil decirle, bueno, en el campeonato local hay tiempo para reaccionar, y bueno, y en Copa Libertadores es otra es la mentalidad, y es un partido es un partido de ida y vuelta y punto. Pero es más bien es enfocarse solamente a una competencia y no también al campeonato local, ¿verdad? Se entiende que el plantel está con esa ilusión de llegar íntegro a esa competencia del octavo de final de la Libertadores, y quizás no estamos dimensionando de momento el campeonato local, en el cual nosotros podemos quedar absolutamente sin ninguna chance para la temporada que viene en jugar copas internacionales, que eso sí sería un fracaso muy grande para nosotros, ¿no? Lo de Olveira, Raúl, ¿ese evento tomaron como un accidente deportivo o vieron algo más? Bueno, yo soy verdaderamente, vamos a decir, como ex delantero, creo que el jugador de Resistencia tuvo la oportunidad de saltar en esa jugada para no hacerle daño al compañero. Con eso no quiero decir de que fue adrede a que esa lesión que hoy tiene Olveira haya querido hacer, pero sí que tuvo la oportunidad de saltar para no golpearle al compañero de trabajo, porque quiera ser o no, tanto el jugador de Resistencia como el arquero de Olimpia son dos jugadores de fútbol en el cual cada uno estaba representando a su club, ¿verdad? Y para mí, yo he dicho en su momento de que el club tiene que presentar una nota, y hasta que no se recupere
Olveira, tampoco pueda jugar el jugador de Resistencia. Perdón, no te copié bien. Que vos es la única forma de que verdaderamente se cuiden dentro de un terreno, porque estamos viendo que lastimosamente nuestro fútbol va tomando un camino diferente a lo que es el deporte en sí. Sabemos que puede haber golpes, que puede haber roces, pero de ahí a llevar a otro punto, creo que vamos a descomponer el espectáculo que verdaderamente se quiere dar, ¿verdad? Perdón, Raúl, no te entendí bien. ¿Que vos sugeriste o que el Olimpia va a presentar? Vos sugeriste que se presenta una nota que durante el tiempo que esté parado Olveira también esté parado Da Silva. Claro, así mismo. ¿Y qué te dijeron? ¿Hablaste de esto directamente con Cardona? Hablé con él, hablé con muchos dirigentes, bueno, y yo seguramente lo van a analizar o lo van a rechazar, ¿verdad? No, porque si no vamos a caer en todo. Y también si ustedes vieron las secuencias en las repeticiones, ustedes van a dar perfectamente cuenta, se van a dar que el arquero de Olimpia ya llegó, ya tenía la pelota en las manos, y el jugador de Resistencia tenía la posibilidad de esquivar ese golpe que tuvieron, ¿verdad? Esto en algún momento, Raúl, se habló en Europa, esta situación que vos estás proponiendo. Yo no recuerdo antecedentes en el fútbol paraguayo, sinceramente. No, acá no. Lo que pasa es que acá muchas veces Olimpia siempre ha dicho algo, y siempre cuando ustedes ya saben para qué voy a decir más, ¿verdad? Si ustedes ven la secuencia de lo que es, el árbitro saca una tarjeta amarilla primero, como si nada hubiera pasado, pero transcurrían los minutos y el portero seguía ahí. Parece que eso le llamó la atención, y bueno, y hoy está, vamos a decir, fuera de los campos de fútbol por un espacio de casi 3 meses. Prácticamente para él este campeonato terminó, ¿verdad? Ojalá que me esté equivocando, pero y que su recuperación fuera lo más rápido posible, pero yo creo que debemos de empezar un poco a cuidar. O sea, ¿crees que es lo más justo, Raúl, verdad? Para mí sí. Y que sirva como ejemplo. Y esto, claro, o sea, que quede como un presente. Y esto le pediste que se presente a la misma, al tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así mismo. Pero no sé en qué puede terminar eso, ¿no? Pero bueno, pero esa es realmente es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Y después de ver también muchas declaraciones del presidente de la Comisión de Disciplina, verdaderamente totalmente fuera de lugar, y ver qué es lo que se puede hacer para ir mejorando, ¿verdad? Hay situaciones verdaderamente que hay que volver a revisar. Creo que se está a tiempo, comenzó recién el campeonato, o si no esto va
no vamos a terminar bien. Raúl, vos te referís a la última decisión del tribunal con esta medida insólita de una medida que rige cuando no hay partido en la cancha. hay muchas cosas, que yo creo que ustedes en su momento van a entender y le va a llegar las informaciones que tenemos que dar. Y yo creo que nosotros estamos ya en esa etapa. Nos damos cuenta de ciertas cosas y verdaderamente es algo que queríamos que no acontezca más, pero va a llegar el momento de un quizás de algún enfrentamiento una vez más con la APF. El presidente lo habla esto con ustedes también, Raúl, el tema de a ver cómo decir, una estructura que va contra Olimpia. Que el presidente no te entendí. El presidente habla de esto con ustedes, o vos estás hablando, como dijiste en un momento, de una opinión personal. Digo, el tema como que hay una estructura en la APF que va contra Olimpia. No, es algo que yo veo. Todavía esto no conversé con el presidente. Pero nosotros estudiamos todo otra vez. Después de cada compromiso volvemos a ver los partidos, vemos las actuaciones arbitrales, de las jugadas que nos parecían dudosas en algún compromiso y después lo analizamos. Nosotros confiamos mucho en el nuevo director del departamento de árbitro, pero justamente hemos pedido una reunión con él y estamos esperando a que nos dé el día y la hora para poder sentarnos a conversar otra vez con él y puede ser que sea si esto no mejora, verdaderamente creemos que va a ser la última vez que pediremos una audiencia con él, ¿verdad? Raúl, ¿Cardona por ahora se llama silencio? No te puedo decir si se llama silencio o no. Él es el presidente del club y tiene la libertad de hablar o de tomar determinaciones dentro de la institución, ¿verdad? El momento del equipo lo que nos ayuda mucho nomás para los cuestionamientos, Raúl. Pero cuestionamientos siempre hubo. No, jugando bien o jugando mal, siempre se le cuestionó al Olimpia. Así que eso no es... Pero el arbitraje, por ejemplo, ¿en qué puede haber incidido en estas últimas fechas? ¿O en qué incidió en otra cancha? Pero no es solamente de estas primeras dos fechas. Global. Hay que por eso le digo que hay que analizar en general, no por tener unos malos resultados. ¿O acaso ustedes se olvidan de que cuando nosotros igual ganábamos, igual protestábamos por el tema de arbitraje? Y salíamos campeón, igual. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué cambiar. Si lo único que queremos es el mejoramiento de nuestro fútbol. Y el arbitraje es parte de esto. Sí. ¿O no? Claro. Y bueno, entonces... Ustedes están ahora en una posición pacífica con la APF y por lo que entiendo, si no cambia, se viene la guerra. Y no sé si va a venir la guerra o un distanciamiento ya
vamos a decir, un distanciamiento hasta que termine este campeonato. Lo único que todos están haciendo el esfuerzo de mantener una estructura dentro de un plantel, el gasto inmenso que está haciendo cada club, y si ellos no arbitran como deben de arbitrar, yo creo que aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Por eso pedimos una reunión, y como les dije, estamos esperando que nos reciba para poder conversar con el director de árbitro. Y tienen temas puntuales de no sé si la palabra a utilizar es queja, Raúl, o inquietudes en todo caso. Inquietudes, no es queja, inquietudes. Y ver y querer entender también muchas situaciones de la regla de juego, ¿verdad? Porque para nosotros muchas veces es una equivocación arbitral y para ellos no. Entonces no hay una coherencia en la apreciación. Porque yo creo que en el fútbol cuando hay una jugada, una falta, no hay una mini falta. Pues yo creo que para cualquier deporte una infracción es infracción, no es una falta. Entonces vamos a intercambiar un poco pareceres y a ver si llegamos a una conclusión, ¿verdad? ¿A qué vos quisiste llegar, Ariel? No entendí lo tuyo, que nos ayudan los resultados. Raúl hablaba de una cuestión global, general. Sí, después aclara él, ¿verdad? Porque el momento de Olimpia yo creo que no tiene nada que ver con el o sea, estas dos primeras fechas para vos no incidieron... partido Olimpia no, porque jugó mal Olimpia. Salvo que Raúl, por ejemplo, ustedes entiendan que debió ser falta el inicio de la jugada del gol de Resistencia, el 1-1. Y bueno, y todo ya, ¿por qué no? No, pero allí, o sea, me parece que hasta el VAR como que casi le complicó al árbitro. Pero, por ejemplo, eso es lo que ustedes dicen, para ustedes fue falta, pero quieren que la dirección le diga, no, eso ya no se cobra o eso no es falta. Es ese tipo de cosas lo que ustedes quieren despejar un poco la duda. Y vamos a despejar muchísimas dudas. No es solamente esa jugada. Hay muchas otras que no es solamente de este último compromiso. Entonces es mejor ir a intercambiar algunas apreciaciones y luego tomar alguna determinación si hace falta tomar. Si ganaban, Raúl, los dos primeros partidos, igual hubiese sido vos de esta postura. Sí, señor, igual. Sí, yo Olimpia lo único que quiere es el mejoramiento del fútbol paraguayo. Siempre lo dije y siempre lo estamos repitiendo igual. Lo que no vamos a aceptar es que esto no tenga eco, ¿verdad? Verdaderamente, como le dije anteriormente, el sacrificio que están haciendo los dirigentes o algunos dirigentes de las instituciones es inmensa para poder sostener lo que es la estructura institucional hoy en día. Y debemos entre todos debemos de poner y ir sacando lo negativo
porque o si no, nosotros verdaderamente nuestro fútbol va a ir cada vez más para abajo. Así que hay que ser muy consciente de eso, ¿verdad? Raúl, Derlis González, ¿cómo está? Bien. ¿Cada vez mejor? Cada vez mejor. ¿Crees que va a llegar antes de lo pensado? Mira, esa pregunta te pediría que le hagas al médico. Al médico, hombre. Muchas veces también nosotros decimos algo y esa ansiedad que tiene ya el jugador de poder regresar lo más pronto posible al campo acelera y puede ser contraproducente, ¿verdad? Claro, porque viste que se habló del tiempo, Raúl, de que para la revancha, ¿verdad? El segundo partido contra el Flamengo acá, el 10 de agosto podría ya estar Derlis. Por eso te hacía esa pregunta. Y mira, yo lo he visto a Derlis entrenar la semana pasada y ya estaba trabajando, es decir, diferenciado, pero ya haciendo un trabajo específico de fuerza, ¿verdad? Ya dentro del campo. Así que creo yo que no sé si ha de llegar, pero solamente los médicos te podrían decir, ¿verdad? Perfecto. Raúl, lo último para sacar en limpio. ¿Sugeriste entonces que el tiempo que esté Olveira fuera de la cancha sea el tiempo que también el infractor Da Silva, el delantero de Resistencia, esté fuera de las canchas también? Es lo que lo que vos le argumentaste, se presenta al Tribunal de Justicia, esto lo va a analizar el presidente, lo puede hacer seguramente la comisión directiva, pero es un poco para sentar precedentes y considerás vos que sería lo más justo. ¿Es así correcto? ¿Eso es lo que vos nos manifestaste? Sí, bueno, para mí es lo más correcto. Y yo creo que si se hace eso y verdaderamente tiene eco también, se van a cuidar más entre ellos también los compañeros de trabajo dentro de un terreno de juego. Pero para eso, Raúl, me parece que hay que crear un reglamento específicamente, un marco específicamente para ese tipo de eventos deportivos. No tengo ni idea, no tengo ni idea. No quiero entrar a algo que es jurídico, que verdaderamente... Porque ¿en qué se va a basar el tribunal para tomar en cuenta ese marco referencial? Si no existe un reglamento que indique que un jugador que lesionó mal a otro tiene que estar fuera de la cancha al mismo tiempo de recuperación de la víctima. Y bueno, ya por eso te digo, no puedo entrar a discutir algo que no sé si hay o no, si hay o no existe. Yo sinceramente nunca escuché. Bueno, hay que si hay una laguna en ese sentido, entonces hay que buscar la forma de implementarlo, si no esto nos vamos a volver va a ser una cacería dentro de poco, porque la situación también, la presión que tienen también los futbolistas, así como los técnicos, cada día existe más y más. Entonces hay que resguardar también en todos esos aspectos, ¿verdad? Raúl, un fuerte abrazo, muchas gracias por atendernos. Importante escuchar siempre la voz oficial del Club Olimpia. Gracias, Raúl. Gracias, Bruno. Un fuerte abrazo. Raúl Vicente Amarilla. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Podemos volver con Juanma lo que nos adelantaba, lo de Bernay. Esto cambia totalmente lo de Cerro Porteño. Ya nos vamos a Edgar. Y deja conclusiones. Por eso. Y tema relacionado a Olimpia, me gustaría saber qué dice Resistencia. Porque lo que Raúl Vicente Amarilla
pide a la comisión directiva de Olimpia es que se presente una nota para que el infractor, en este caso que le causó la lesión da Silva de Resistencia a Olveira, quede el mismo tiempo parado, el tiempo que esté parado Olveira. Ya estamos con Edgar, ¿sí? El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como oportunidad laboral. Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país. O ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alienta al Rey de Copas con BS Excursiones. Salida el 30 de julio. Y vuelta el 5 de agosto, 2.190.000 guaraníes, descuento del 10% para socios al día, incluye traslado en bus de turismo G7, 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas, 2 desayunos en el hotel, ingreso al estadio sector visitante, BS Excursiones, informes y reservas al 0991-974725. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede, solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Yo he dicho en su momento de que el club tiene que presentar una nota y hasta que no se recupere Olveira tampoco pueda jugar el jugador de Resistencia. Es la única forma de que verdaderamente se cuiden dentro de un terreno. Presidente, gusto saludarte, Roberto Garcete de Resistencia. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, presidente, decinos una cosa. ¿Escuchaste lo que mencionaba recién Raúl Vicente Amarilla? Sí, escuché. ¿Qué pensás? Para mí no tiene sentido ahora. No tiene sentido porque para mí es una jugada normal de juego donde el jugador lastimosamente llega tarde y lesiona al jugador de Olimpia, ¿verdad? Que podría haber sido cualquiera. Robán también tuvo una jugada medio peligrosita ahí con Bruera, ¿verdad? No quedó nada malo, pero podía haber sido también algo fuerte en la rodilla, así que no, para mí no tiene sentido. ¿Vos crees que no van a aceptar esto en el tribunal? No, para mí que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? O si no, cada vez que haya este tipo de expulsiones o algo así, vamos a tener que suspender al que hizo hasta que el otro esté. No, para mí no tiene sentido. Yo planteaba también aquí a Raúl, presidente, que a mi modo de ver tiene que haber un reglamento que dicte eso. En todo caso, proponer la creación, pero a partir de la creación castigar a los jugadores que provoquen este tipo de faltas. Uh-huh. Y es medio complicado, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que ver la intencionalidad, ¿verdad? Y uno nunca va a saber con qué intención también va un jugador a la disputa de un balón, pero en este caso por lo menos se ve de que Nelson llega tarde, va a una gran velocidad y lastimosamente llega tarde, ¿verdad? ¿Por qué crees que Olimpia propondría esto? No sé, la verdad que no sé. Yo creo que por la importancia que tiene su arquero en el equipo, ¿verdad? Y ante lo que se están jugando dentro de unos días más, pero el daño ya psicológico que de por sí sufre el jugador de Resistencia ya también es algo muy pesado que el jugador debe estar pasando, y aparte la suspensión que va a tener por la roja, yo creo que no tiene sentido eso. Claramente para ustedes no corre. No, para mí que no. Bueno, está la postura entonces oficial. Escuchamos lo de Raúl y lo de Resistencia también. Gracias, presidente. Un fuerte abrazo, muy amable.
Nos vemos, hasta luego. Adiós. Bueno, la cara y contracara, lo que decía Raúl Vicente Amarilla y lo que menciona el presidente de Resistencia. Hoy juega Olimpia por Copa Paraguay. Ya estamos con Juanma, hoy o mañana, perdón, mañana. Mañana juega Olimpia por Copa Paraguay. Nos olvidamos un poco del tema futbolístico, ¿verdad? Mañana juega por Copa Paraguay y el domingo lo hace ante Nacional. Está el tema de la mosca, el grupo musical, tema de los precios de la entrada. Lo de Cerro, vamos a ampliar, por favor. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Haz que tu parrillada sea inolvidable. Eleva tus asados al siguiente nivel. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También puedes llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huracampana. Sanatorio San Sebastián. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Estamos con Juanma. Bueno, Juanma, explícanos un poco con mayor detenimiento este giro que está tomando el tema relacionado a técnico en Cerro Porteño. Sí, la verdad que muchos toman como sorpresa porque desde la destitución de Facundo Saba, la información hablaba que al retornar Diego Gavilán de la Copa Libertadores Sub-20, él se iba a hacer cargo del plantel principal. Incluso el doctor Ariel Martínez había viajado la semana pasada para la semifinal, quedó hasta ver el partido del tercer puesto también a Chile, y ya esto hablaba un poco también informaciones que recibíamos, que él fue a confirmarlo a Gavilán que se haría cargo del plantel principal. Pero después de la victoria ante Ameliano en Encarnación, esto giró totalmente el panorama, porque finalmente la comisión directiva decidió y solicitó a Víctor Bernay que se siga haciendo cargo del plantel principal, que dirija los entrenamientos y que incluso planifique la semana de trabajo de cara al partido de la próxima fecha, que es este fin de semana. Entonces, a partir de esto, uno consulta qué pasó con Diego Gavilán. No hay una respuesta concreta, pero evidentemente no cuenta con la aprobación de toda la comisión directiva. El plantel de futbolistas también está de por medio, y con esto, al menos hasta aquí, Víctor Bernay seguirá interinando al plantel de Cerro Porteño. Esto puede cambiar, a lo mejor a la tarde le llaman a Gavilán, se comunican con él, le piden que se haga cargo, pero hasta el momento no ocurrió eso y Víctor Bernay seguirá al frente de Cerro Porteño. Bueno, yo por suerte ya di mi opinión mucho antes de este tema. Yo alerté. Y yo dije que era un riesgo, que era muy peligroso lo que iba a hacer Cerro, darle la conducción técnica a Diego Gavilán, porque no tiene mucha experiencia. 40 partidos, 41 partidos en primera. Y te dan un hierro caliente, te dan en un momento complicado, difícil. La gente, la audiencia es testigo. No es que lo estoy diciendo ahora, a mí me parece que hay que darle a Cerro un técnico con mayor experiencia, control del plantel, no es fácil esto de Cerro. Está bien, se ganó ahora, pero está que te va a saltar y te va a decir, pero ¿cómo se ganó? Y después lo que venga al día a día. Y Diego Gavilán no está todavía. Yo seguí la transmisión del partido de Cerro Porteño versus Independiente del Valle. Y como era una transmisión atípica a través de YouTube, el sonido ambiente en la cancha se escuchaba claramente, porque el relator relataba por etapas, y la gente que siguió es testigo de lo que estoy diciendo. Y la palabra permanente que utilizaba Diego Gavilán era "vamos carajo".
Después no decía absolutamente nada. Pues cuando vamos carajo, pues no va a poder conducirle a estos jugadores que los que se quedaron, los que ya salieron y los que vinieron. ¿Se entiende, verdad? Con todo, lo digo con todo respeto a Diego, yo lo conozco, me parece un excelente profesional, pero el momento no es para él en Cerro Porteño. Por eso yo creo que Cerro está buscando o le gustó lo de Bernay y van a probar un interinago, el famoso interinago. Vamos a ver qué pasa. Y allí es donde uno se pregunta cuál es la gran diferencia entre Bernay y Gavilán. Porque si yo voy a tu primer argumento, Juanma tendría que decir, no, Cerro ahora está en la búsqueda de un nuevo técnico como lo hizo con Saba. Porque cuando se va a Arce, nadie creía que Gavilán iba a durar más del partido que duró. Cuando y yo tengo una lectura de eso, Dani, no, muy fácil, es muy lógico. Lo primero. No, muy lógico. Lo que van a hacer es buscar otro técnico, evidentemente. ¿Será? Y sí, yo creo que sí. la gran 2015 decir que Bernay o Gavilán, o ahora que Bernay gustó, sea el Tiburón Torres. Por eso te digo, Bernay pues, gustó ahora. Pero ellos estarán teniendo el plan de buscar, están buscando técnicos. Pero dicen, no, gustó esto y vamos a mantenerlo nomás él. Porque a traerle a Diego Gavilán, nosotros sabemos Diego si le va a decir, no, yo quiero un contrato de un año, yo quiero cambiar esto, no sabemos pues qué es lo que piensa. Pero por eso, o sea, yo te estaba ya no mover lo que está ahora, claro, pero probar y buscar un técnico. Fíjate que, o sea, lo de Cerro es tan ciclotímico que Gavilán fue el Bernay de hace 5 meses. Cuando lo sacan a Arce y Gavilán está. El propio Diego, no, a mí el doctor Martínez me dijo, es solamente para este partido, van a buscar. La pregunta es ¿por qué no se dice lo mismo ahora? No, señores, Diego está haciendo un gran trabajo con la sub-20, Bernay está en la parte de la coordinación y nosotros vamos a buscar. No, se especuló con que, mira un poco qué feeling puede tener, y ahora cuando Juanma dice, no, lo de Bernay gustó. Entonces yo no sé en el tema del estatus, cómo está ya Diego Gavilán. ¿Cuál es el estatus de Víctor Bernay? Y ganó pues de mano porque no vino ya Gavilán antes. Le ganó de mano. En la fila Bernay está primero porque ya ahora jugó, ganó su equipo. Pero está mal manejar así porque Juanma, por eso yo le pregunté, porque yo esta mañana hablé con... Y me decía que no sabía nada. Por eso cuando Juanma puso que Bernay estaba pero con Gavilán, yo le puse Bernay solo, ¿verdad? Porque tenía que haber una reunión. Primero que... Y esto lo dijimos acá, Bruno, la semana pasada, que le iban a cambiar el asistente 1 a Gavilán. No iba a ser Cañete, ¿verdad? Esto ya es una cuestión sin negociación, era así el tema. Y segundo que puede ser, porque dijimos ayer casi en sorna con Dani, después de la conferencia de prensa que dio Bernay, la capital del sentimiento, sacó chapa con el nuevo refuerzo, dijo, a este lo dirigimos en Gimnasia con el técnico del Audax Italiano. O sea, la de Bernay, y cuando dijo, estamos para lo que sea, fue la misma de aquella vez cuando tuvo un interinato que se cortó cuando dirigió Olimpia Cerro en cancha de Olimpia, puso línea de 3, Roque hizo 4 goles. De Roque. Claro, 4 goles hizo Roque y Isabel lo sacaron a Bernay. Pero también le dieron un interinato que había arrancado bien, porque... Domingo. Totalmente de acuerdo, porque Bruno lo dijo de un principio, nosotros manejábamos la información, la mía que manejaba Juanma hasta el mediodía. Yo hasta ayer, porque cuando hubo el silencio, porque una cosa es venir de un viaje, pero las reuniones, si vos estás apurado, querés. Ayer a la tarde, digo, la reunión de esta mañana era. No fue tampoco que vienen de China, de Japón. Ya era Gavilán. Claro, por eso era esta mañana. Era conducir esta tarde ya el plantel. Claro, ponerle que a la mañana no. Esta mañana la reunión. Planificaba esta mañana, se reunía y esta tarde dirigía. Por eso. Si Gavilán era el elegido, iba a estar al mediodía del lunes pasado en Paraguay. Esa es la realidad. Y vos utilizaste la palabra peligroso. Lo peligroso que acá refleja la Comisión Directiva de Cerro del Departamento de Fútbol es la falta de convicción y acuna de ese que onda a ver qué pasa. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Si gana Bernay el próximo partido, será confirmado. Y seguramente si pierde, dirán, no, nosotros estábamos buscando nomás un entrenador y bueno, ahora confirmamos a fulano de tal.
Eso es lo que va a pasar. Es una apuesta peligrosa la de Diego Gavilán para mí. Yo utilicé esa palabra porque darle el hierro caliente Pero a él. Gavilán tiene, a ver, Bernay tuvo mucha experiencia con Troglio, conformando el cuerpo técnico de Troglio, pero encabezando un cuerpo técnico solamente hay que tomar en cuenta este partido y los partidos que marcó Federico en la recta final de aquel 2019. Tampoco tiene espalda. Claro, como es que currículum que Gavilán. Sí, pero eso es que pasó. vamos a cometer un error si nosotros queremos comparar Bernay con Gavilán porque son las mismas cosas. Claro, capaz incluso O sea, porque estamos hablando de dos interinagos. Capaz, Bruno, que Gavilán tiene... Ah, la pucha. Gavilán inclusive Acá tiene más experiencia, vamos a él decir. como técnico, él como cabeza. Tiene más partidos. Tiene más partidos, Claro. pero Ahora, estamos hablando de la misma cosa. Vamos, claro, a donde, por ejemplo, Gavilán tuvo problemas con Ceballos, con Víctor Hugo Mareco, con jugadores de... que Cerro tiene varios, ¿verdad?, dentro del plantel. Bueno, yo voy a decir acá textualmente. El partido, cuando es de Cerro, el partido es Este sábado. el sábado. Qué sorpresa es Cerro, che. Qué mono de sorpresa es Cerro. A ver. Ay, espera. Bueno, entra porque está caliente el tema. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. Visión presenta Visión Coffee Bank, una propuesta diferente en Lago Shopping de Ciudad del Este. Realiza transacciones mientras disfrutas de las delicias de Alvica Café y haces coworking en un ambiente totalmente descontracturado. 9 a 21 horas de lunes a domingos. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, Holland dejó de ser técnico de Universidad Católica. Bernay fue ayudante de Holland en Santos. Acá ya están uniendo cabos. Bueno, ¿por qué les digo yo que es lo mismo? Estamos hablando no de las personas, no del currículum, no de quién es quién, sino de la situación y del hecho. Yo lo que hablo es que es lo mismo Bernay que Gavilán, porque sería un interinajo. Porque si ya no cerraron con Diego Gavilán, como se venía hablando, como se venía diciendo, ¿verdad, Juanma? Así era Gavilán termina la Libertadores y viene para asumir la dirección técnica de Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, bueno, esa era la información hasta este fin de semana. Bueno, ¿qué pasó en medio de todo esto? Es que evidentemente Cerro no tiene la convicción o la dirigencia no está convencida de que Diego Gavilán sea el técnico. Bernay arrancó bien, entonces vamos a buscar el técnico y vamos a ver qué pasa mientras con Bernay. Me parece que eso es lo que está pasando ahora. Sí, yo coincido, yo solamente cambiaría el orden de tu última frase. Pero vamos a ver qué pasa y dependiendo de cómo pasa, buscamos al técnico. ¿Vos crees, Bruno, que gana este partido Bernay no va a ser nominado el próximo? No, yo no creo que no. Porque yo coincido sería con Bruno. muy rápido todo. Yo creo que están buscando técnico. Ellos están buscando técnico. Es muy claro, porque no sabes que es cierto lo que dijo ya la otra vez Ariel. La lógica nos conduce a que si era Gavilán, pues ya le iban a llamar, venía a hacerte cargo de arrancar vos el campeonato, qué sé yo, no sé. ¿Qué te importa el sub-20 si vos tu primer equipo es que estaba en crisis? Claro, a vos no te van a jugar por un torneo de sub-20, sino porque vos no ganás clausura. Pero yo, o sea, a ver, con lo que te demuestra el mundo Cerro que es tan particular. Si, por ejemplo, este sábado, porque creo que todos coincidimos que en Encarnación se ganó, pero no se jugó bien. Si este sábado contra General se juega y se gana ambos puntos de forma positiva, yo creo que va a bajar la intensidad de la búsqueda. Por eso yo me remitía a esos ejemplos. Pero eso estaría mal. No, eso estaría mal. Pero sabes, porque sabes que en la primera derrota de Cerro. Sí. ¿Sabes que no, pero este interino, no. ¿Y cuál es el rol del interino? Porque ahora se habla de Bernay, porque el famoso salió bien. Cuando vos no tenés una convicción macro, siempre se maneja así, Cerro tiene que entonces que busque el técnico. ¿Por qué Juanma, que maneja la info de Cerro, no dijo, señores, se abortó lo de Gavilán porque Cerro ya abiertamente está buscando? ¿Qué es lo que hicieron hace 6 meses? Pero habla con Juanma, Dani. Es que Juanma también maneja lo mismo. Si hasta ayer o hasta el fin de semana pasado
tiraron el tema de que Gavilán cuando venga y ahora no. Es porque este es el famoso partido a partido. Vos le preguntas al entrevistado, después vamos a volver a lo de Olimpia, pero vos le preguntas, Esperampo, ¿todo bien? ¿Y de qué? Es que ¿Cuál es una no, porque apuesta cuestión peligrosa la de Gavilán y es una apuesta peligrosa la de Bernay también, porque ¿sabes qué? Es el hilo que te ata. ¿Y la de o que Saba qué fue? No, espera. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos... pero Saba No, pues no, ya... sumar el pero elemento de que el Cerro viene de esa. Saba diferente porque ya es un técnico consumado y ya reconocido y con experiencia. Y por eso, es diferente. Bruno, Igual lo volaron, Y hace a 6 Chiqui meses... Arce, mira que a Chiqui le hicieron 4 años de contrato y lo volaron al año. Y justamente o sea, sumarle Dani, que hace 6 meses... O sea, ¿qué van a estar dudando Bruno, con Bernay y con Gavila? Vamos a hablar directamente. Y por eso, es que si ellos no van a dudar con esto, para ellos son peces pequeños esto. Si a Chiqui lo volaron. Y el que trajeron, lo que te quiero decir que hace 6 meses, cuando lo sacan a un pez mucho más grande como Arce, no estuvieron con la chiquita de El doctor Martínez le llama a Gavilán y le dice, voy a dirigir un solo partido. O sea, el famoso, ni te haga ilusiones, porque el mundo del fútbol... Gavilán lo dijo en conferencia, claro, vengo solamente por este para partido. este partido. ¿Por qué esta vez no hacen eso? Porque vienen, se quemaron con lo de que, acá, ¿sabes qué? Vamos a tener el profesional que es lo más diferente a Arce y va a revolucionar. Trajeron y no duró 6 meses, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora están con el tema de vamos paso a paso y después vemos cómo hacemos. Y Bernay, concatenando nomás lo que decía Federico, porque él muy bien recordó el tema de la conferencia de Bernay. Bernay me dijo, estamos para lo que nos pida. O sea, él dijo, yo soy hombre de guerra, yo estoy acá, yo agarro el fusil y me voy donde Cerro me diga. Eso es lo que él dijo. Entonces, eso pues le encanta. Interino anterior. Ya sé, pero le encanta la dirigencia, ¿sabe por qué? Y por esa frasecita poética, pues la dirigencia no puede caer rendido a los pies de Bernay. No, estar convencido. ¿Cómo que frasecita poética? Vamos a respetar. Para el hincha del Cerro, no, eso es poesía. Para los dirigentes. Para el hincha también, por un lado. Capital del sentimiento. Yo con mucho sentimiento. No, pero quiero decir nomás que recibí la llamada, me decía... ¿Quién es la llamada misteriosa, Federico? Y una persona que... ¿Y quién lo que te llama? Como siempre te digo, nunca me mintió. ¿Es de Cerro? ¿De dónde? ¿Qué? Cuando no me hizo caso fue porque no podía informarme, ¿verdad? Pero... Entonces, la gente que Bernay no es opción. Que va a dirigir este partido simplemente, y que para evitar todo eso de si gana 4-0 y Bernay llora con la hinchada, antes del partido van a nombrar ya al técnico. ¿Se entiende? Bernay va a dirigir... O sea, buscan al técnico, sí. Y yo no te descarto. Rodrigo López yo creo que no está descartado. A mí me parece que Rodrigo López, ¿te acordás que hablamos? El primer candidato por encima de Gavilán, inclusive acá habíamos dicho nosotros, Rodrigo López. En la cabina. En la transmisión, en la cabina de la cancha de Cerro. En la cancha de Cerro. Sí. Gerardo dijo, le llamaron a Rodrigo López, le dijeron, no agarre Guaireña, no agarre Guaireña porque te vamos a tener ahí en Cerro probablemente. No agarre Guaireña. Y justamente en el post partido de Cerro Guaireña, cuando se hablaba lo de Gavilán, porque Diego justo tuvo el timing de postear lo suyo. Está fuerte en la lista Gavilán, ¿eh? No lo descarta Gavilán, me dice. No, por eso. No, me dice que... Pero ¿por qué ya no hablaron? ¿Por qué ya no se sentó? Algo dirige? ahí, Bruno, pero yo le quiero a otra persona y vos sabés que... Pero muy peligroso lo dijo Gavilán. No, ya sé, claro. 41 partidos, 42 tiene. Le van a dar este hierro caliente a Cerro. Como también puede ser, si yo te digo con el carácter tiene Rodrigo López y algunos carácter que hay ahí en Cerro, también puede ser... un cóctel bastante... Vamos a buscar un... ¿Qué vamos a hacer para Cerro? Pero, a ver, más allá la opinión de cada uno. Un cariñosito que para le busque a todo el mundo. Para pasar en limpio. Sí, aguantame un ratito, por favor. Este domingo, Tigo Sport y la Liga Española presentan La Liga, 10 años inspirando al mundo. Prepárate para conocer años de evolución y trayectoria, 15 capítulos imperdibles, con testimonios, entrevistas, imágenes exclusivas y más. Vivila todos los domingos por Tigo Sport, disponibles en TV y app. Tigo Sport, la nueva Taiga 110 2G, edición 2023, llegó para quedarse. Colores renovados, un motor 110cc más económico que nunca, amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, sacando el limpio, Federico, por favor. Juanma, vos continúas ahí. Aquí adelantaba, seguía ahí, Juanma, si vos querés colaborar, déjame abierto el micrófono, Quique, por favor. Teneme paciencia, Quique, por favor. Juanma decía, le comunicaron a Bernay
que planifique toda la semana. Ergo dirige el partido el sábado Cerro General Caballero. Vos tenés que sacar limpio que es Federico. Claro, cuando estábamos acá planteando, debatiendo qué tal si ganaba Bernay, que él ya va a quedar, que puede tener más espalda que Gavilán, que trabajó con... Inmediatamente me cortaron, me dijeron, no es opción, él es nuestro coordinador y que antes del partido se va a nombrar al técnico. El partido es el sábado. Sábado contra General Caballero. Exactamente. ¿Por qué tanta duda si Gavilán todavía forma parte de los candidatos? No, y está acá. saberlo. ¿Por qué no le nominan ahora? ¿O qué van a esperar? ¿O van a hablar con él? Pero anoche ya llegó. Ayer ya llegó, ¿verdad? Sí. Y están especulando con el otro candidato. No hay otra forma. Claro. Porque si Federico A mí me dice dijeron que- no lo descarta a Gavilán, Bueno, quiere ahí decir está. que hay otro también, ¿verdad? Claro. Claro que hay otro. Por eso. Están buscando usted. Pero, Para o mí sea- están buscando, pero vamos a dejarle que complete la noticia, No, por no, favor. no, para mí esa es la info. esa, es muy concreta. Repetir un poco, por favor. Bernay no va a seguir como técnico después del sábado, va a volver a su cargo de coordinador general de las inferiores de Cerro y el técnico va a ser anunciado antes del partido del sábado. ¿Estás seguro? Mirá que voy a poner vía Federico. En todas las redes. ¿Está bien, Federico? Sí. Bernay dirige el partido el sábado contra General Caballero y vuelve a ser coordinador desde el lunes y antes del sábado se va a anunciar al nuevo técnico oficial de Cerro Porteño. Así mismo. ¿Y puede ser Gavilán ahí? Está en la lista, sí. No, pues no me cierra. Pues No, pero ahí vos sabés esa que para- parte no, no, me cierra. Y que bueno, uno- entonces no lo ponga Gavilán. No, pues yo pues no soy quien Y pone bueno, y por ni eso deshace. digo, Es que no, Lo mío por no. opinión nomás. No, lo que yo por ejemplo, yo no lo sacaría. Por la información que yo recojo, no lo sacaría, porque por ahí no arregla con el otro técnico. Bueno, y es ¿por qué Gavilán. no? Bueno, pero está bien. Yo sabe por qué lo saco. Sí. A lo mejor me equivoco. ¿Sabes por qué yo lo saco? Porque él ya podía tomar el primer vuelo, estar acá, dirigir ya si era esa la convicción. O llegado ayer, ¿a qué hora llegó Juan Macerro? El sudente, ¿a qué hora llegó ayer? 16 menos cuarto, más o menos. A la tarde ya estuvo. Y hoy estamos al mediodía, 12:30, y le dicen a Bernay, hace bola, planificación la semana. ¿Por qué no le dijeron a Diego ahora? Diego, vení ya. No, por eso Quiere para decir mí... que no están convencidos Vos tampoco sabés- claro, con Diego. Pero sabes que esta persona, desde que Gavilán le ganó a Envigado, me está diciendo no lo descarte. Yo le creo. Porque por algo me pone tipo postdata, me pone no lo descarte, me pone. Quiere decir que está bueno. Es O sea, él está en la lista, pero... Es una persona que no me juega con mala leche. No, no. Porque yo también lo descarté. Excelente. En la charla que tuve recién, lo descarté y le dije, pero él no es. Me dice, no lo descarte. Ah, bueno, pero ¿sabes qué? En la fila, tipo cuando te vas a Claro. subir al avión, estaba primero de ahora, le digo, señor, espera un esa ratito. es otra cosa, claro. Espera un ratito. Ahí ¿Sabes qué? tenemos, Acá en él tiene diplomático, pasaporte diplomático. Señor, adelante. Sí. ¿Qué es lo que es? Tu Me cara no te preocupa gusta este nada. Cerro, me Te preocupa. ¿Y me qué preocupa. querés hacer? ¿Querés ser presidente de Cerro? Quiero ser. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Por eso llegó Amigos Conectados por la Salud. Si contás con un plan con salud protegida, premiamos tu amistad con un 50% de descuento en tu siguiente cuota y tu amigo accede con un 10% de descuento en su plan. Trae a tu amigo y accede a la promo. Entérate más en nuestras redes sociales o llamando al 021-319-0000. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. ¿Qué? No. Y bueno, yo No, voy a poner, yo voy a pero poner acaba de mi- recibir mensaje No. Federico. No. Bueno, pero acá, ¿qué pasa, Ariel? No, la dirigencia parece Pero, que no, va a no, estar- porque ahora ya querés ser presidente de Cerro. Vamos a separar noticias de opinión. No, claro. En un yo- segmento no, porque no, uno no. dice algo y... No, pero no por vos, Federico. No. No por el mensajero, por el Sí. mensaje. Yo por eso Pero- es así, porque es no sé, un club tan grande, no se puede manejar así el tatetí. Que sí, que Pero no. ¿por qué Tati? Pero No sé, Bernay pero nunca fue lunes era, candidato. después que no fue, que marcamos No, la que nadie, crucecita, la cabecita allá. Disculpame, ¿vos escuchaste a alguien decir que era y que después no fue?
No escuché, pero yo No, confío. vos nomás, nosotros, la prensa nomás. Claro. Ellos nunca se despidieron oficialmente. No. O sea, ellos están todavía viendo qué hacer. ¿Por Y qué decir que juegan Tateti? Y Pero, si el que está como hace un ratito era segundo, si el que Federico, está ahora en dice que el es- primer No, de nadie los dijo números- segundo. No, eso se Bruno- dijo acá. Bruno dijo nomás Bruno dijo estaba el tema clase del turista ejemplo y de la compañía. visa diplomática. No, yo no dije segundo, yo dije sigue siendo candidato, dije. Y no, si está primero en esa lista y no lo confirmaron todavía, claro que habla de una incertidumbre. Y yo creo que la noticia que trae Federico se completa con lo último, con ese postdata, porque si vos sacás ese postdata, cualquiera con dos de un frente va a entender que Gavilán está recontra descartado. Por eso se habla de esto. Y creo que el primero en saber que no hay una confianza plena es el propio Diego Gavilán. Claro, si no ya iba a estar. Claro, o sea, pero él es el primero yo en te- saber que se está especulando. Claro, o sea, ya no hay lo... ¿Sabes qué? Yo creo que lo de Diego ya no es sano de entrada, te digo. No, lo que Porque pasa, cuando Bruno, es hay que lo- dudas ya comienza mal. No, Pero vamos a separar opinión Claro. de información. Yo creo que tenemos que separar las cosas. Por eso vamos cuando vamos vos a le ver. decía a él el tema de cómo yo coloco, hay veces que el postdata es tan o más importante que la Claro, información claro. original, porque la información original Espera, ya me llega te mensaje. Mira, genera acá ya una nos fuimos a la- deducción que sería equivocada, porque si vos solamente colocas, Bernay no va a ser, y antes del partido se va a anunciar, y a Gavilán lo tienen allí todavía en stand-by, el hincha de Cerro va a decir, entonces Gavilán no es. Si la misma fuente dice, no hay que descartarlo, y ahora inclusive eleva la apuesta de la preferencia en materia al ejemplo que acaba de poner el Bruno, claro que no es lo ideal, pero estamos hablando de un equipo en crisis en materia de gestión y todavía no se sabe cómo está yendo la negociación con el otro candidato, porque también del lado de Cerro no hay que colocar todas las fichas hacia uno nomás, porque está en plena negociación. Entonces, se va un poco desde ese lado, porque y cuando te dicen, no, hay que anunciar, porque saben que si no hay anuncio y el sábado se produce algo positivo, y si no hay ningún pronunciamiento, se va a tomar de esa forma. Más porque Cerro tiene antecedentes de ese tipo, el fútbol paraguayo mismo. O sea, ¿cuántas veces los planteles han tenido más peso que los técnicos para ser campeones, para ganar objetivos? Y yo creo que desde ese lado, y más porque vienen de un semestre donde hicieron la Vamos gran a escucharle apuesta. a Ariel. Él dice que está preocupado. Que ese presidente de Cerro, Federico, ahora recibió un mensaje otra vez. Bueno, voy a terminar la cadena de noticias, ¿sí? Hacemos desde el arranque. Bernay va a dirigir el sábado, pero después vuelve a su cargo de coordinador. El nuevo técnico va a ser nombrado antes del sábado. Técnico oficial. Miro Ariel, socio número 15.322. Mira Ariel, la última. Gavilán está armando su cuerpo técnico, que va a ser diferente al de sub-20. Va a ser un nuevo cuerpo técnico. Es por eso que está tardando la cosa y está número 1 en la lista de candidatos. Hasta aquí. Sí, así no tengo nada que decir. Sí, con esa claridad se maneja, ¿verdad? Que no hay dudas, que que lo otro. Allí está. Está clarísimo. Y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo porque Gavilán necesita No rodearse tiene de gente. cuerpo técnico el que va a ser técnico de Cerro, no. Iba a armar ahora en la semana, Pipo. Una cosa es cuerpo técnico sub-20, otra cosa para primero. Claro, Eso es lo él que tiene que te- traer no un lo tiene, o sea, se ¿te das un cuenta preparador que no? físico, por ejemplo, acorde a las Qué circunstancias. peligroso. De primera, un asistente acorde y armar y rodearse también de gente capacitada. Qué peligrosa apuesta será. Si no tiene armado un cuerpo técnico, No, le pero van yo- a dar a la primera. Pero eso No, se no, arma. no, Acordate yo- que Roberto Torres. yo en eso, por Roberto ejemplo- Torres armó en el camino con Gustavo Florentini y salió campeón y no fue mala su gestión. Es cuestión de. No, es no, cuestión pero- de que él sepa rodearse de gente. Me parece, No, me no. parece que tiene sentido también, Dani. No es solamente eso, sino que si se trata de Gavilán, también habrá que ver que el cuerpo técnico de esa sub-20 también tiene que formar parte de lo que es la estructura de Cerro, para entender el porqué. Pero igual, o sea, capaz también digan, con Bernay mismo, o sea, no hay un apuro para que venga ya, porque no hay no va a haber un gran cambio en ese sentido. Pero repito, o sea, yo no descartaría el elemento de que al tratarse también de funcionarios del club, de decir, O- bueno, o este- sabes que- o sea, o que sabes este que se queda él- acá, pero sabes se que- nota que, o sea, en Cerro no hay gran diferencia entre Bernay y Gavilán. Pero Dani, pero Y ya ¿sabes está qué? definido Por eso el dice, no, horizonte. ¿Sabes qué tómate pa- tu sabes tiempo, qué? una fecha más que dirija, porque si fuese una cuestión de el que viene
le marca enorme diferencia al interino. ¿Vos sabés lo que significa No, un partido, una fecha? pero espera, hay una cosa. Diego Gavilán, ahora nomás estoy queriendo hilar. Si Diego Gavilán le dicen, arma tu cuerpo técnico, porque no tiene su cuerpo técnico, es cierto. No sé quién dijo que no es lo mismo el cuerpo técnico de sub-20 que uno de primera. Bueno, entonces a lo que voy es, Gavilán, la ventaja que tiene es que conoce Cerro desde adentro. Hace mucho que viene trabajando. Ya le interinó a un peso pesado como Chiqui Arce. Segundo, él, por ejemplo, sugirió el scouting. O sea que si es como una empresa que confía en alguien. Es por algo que confían en esa persona. A lo mejor nosotros no sabemos muchas cosas, ni tampoco Cerro puede estar publicándolo. Pero Diego Gavilán es una persona valiosa para la dirigencia. Porque les da buena información, buena data, gusta su perfil, pero ahora le dijeron, ¿sabes qué? Arma tu cuerpo técnico. A mí lo que sí me parece, nomás vuelvo a repetir esto, es una apuesta peligrosa, pero al mismo tiempo, al ser peligrosa, puede ser todo un tema de que Gavilán le salga bien la cosa, encamine este Cerro, sea campeón inclusive, ¿verdad? Esto no lo podemos saber, es que pero cualquier opción es peligrosa. Es peligrosa porque si pierden los próximos 3 partidos van a decir borrón y cuenta nueva, seguimos buscando del extranjero. Pero va a ser nombrado, dijo, no, es que va a ser interino. ¿Y qué nombramiento? ¿Qué significa estabilidad? No, eso te estoy diciendo, le sacaron a Chiqui, le sacaron a Saba. Bueno, y por eso. Pero es que así son los clubes grandes, ¿no, Dani? Yo voy cuando voy a decir, es muy peligroso. Y en realidad es un peligro relativo, porque cualquier opción en estos momentos es peligrosa para Cerro Porteño. Claro, porque si te pones a pensar también que si le traes a un técnico de afuera, vamos a suponer, voy a tirar nomás. Ahora, ya que salió Holland de Universidad Católica, te pongo nomás un ejemplo. ¿Sí? No es que yo estoy diciendo que Holland va a venir, que se entienda que bien. Vamos a poner nombre de Holland. Vasto recorrido, técnico ultra conocido. Que vos lo traigas, no garantiza que él realmente va a ser campeón con Cerro o que le va a sacar a flota a Cerro. Russo con todo el currículum que vino. ¿Sabes que no sabía los nombres de los jugadores? Eso pasó hace 4 años. Se olvidaron los nombres de los jugadores. Mira, después se fue y salió campeón con Boca. Sé, Bruno, ¿sabes qué? En el caso de Cerro no hay necesidad de ir al ejemplo porque los mismos intérpretes vienen de, entre comillas, quemarse con eso. Entonces, desde ese lado, y ya en aquella noche cuando se quemaba todo por lo de Guaireña, habíamos dado los porqués de Gavilán y mencionaba cuánto habrá cambiado el estatus del interino por un partido de hace 5 meses a este que capaz se siente con más derecho para decir yo quiero esto. Particularmente explicaba que el tema de armar tu cuerpo técnico no solamente ha de ser por una cuestión de jerarquía o de profesionales, sino pasa también por el tema de que son muchos funcionarios del club y que si vos lo llevas tenés que armar nuevamente o contratar nuevos profesionales. Entonces, yo voy nomás a una cuestión que un nombramiento no significa ninguna estabilidad. Ahora, Dani, tampoco es que se le pida a Diego Gavilán, ¿sabes que tenés que traer 2 extraterrestres de Marte? Es traer un preparador físico, el mejor que haya en el mercado. Y un asistente de su confianza. Que esté por encima de Cañete. Claro, Cañete va a seguir, Cañete número 1 de su confianza hoy, Gustavo. Totalmente. Va a seguir, pero como 2. Totalmente. Entonces no es que se le pide algo extraordinario. No es que le dice, ¿sabes qué? Andar a traerlo a Angelotti y traerlo. No. Ahora, yo por ejemplo estoy de acuerdo contigo. Para mí Gavilán tiene capacidad. Rodeándose de gente que ya tenga trayectoria en esto y que sabe de qué se trata, yo creo que tranquilamente puede dirigirse. Que se entienda, sí. Yo creo que tiene capacidad. ¿En qué sentido? Que la dirigencia confía en él, porque hace cuánto que él está en todos los procesos de Cerro. Pero ¿sabes dónde radica nomás mi duda? Es que él tiene 40 y pico de partidos en primera. Sí. O sea, dirigiendo él como técnico. Eso nomás lo que yo digo, es una apuesta peligrosa. Y bueno, la vida pues es una apuesta en sí misma.
O sea, vos decís, yo tengo este riesgo, a veces vos corres los riesgos y salís ganando, pero, también podés perder, o sea. ¿Cuál, por ejemplo, para vos entonces, en este momento de Cerro sería una apuesta no peligrosa? Pero fíjate, Bruno, hay dos ejemplos que No, tenemos en los Es grandes. que todo es peligroso en Cerro ahora, Dani. Por eso recién te dije, Jolan, vos le traes, y vos decís, a la pucha, este es un currículum que el técnico que pero fue mira de que hockey. tenemos que los esto, grandes antecedentes cercanos de compatriotas paraguayos jóvenes que no tenían experiencia, que estaban en la reserva y que sacaron campeones a ambos. Roberto Torres 2015 y Cáceres hace poquito. Cáceres que armó su cuerpo técnico sobre la marcha, le sacó campeón a Olimpia en medio de una tremenda crisis y hasta hizo una, me parece, para la circunstancia en ese momento de Olimpia, una buena campaña internacional. Es que yo por eso contrastaba cuando Bruno insistía con el tema del peligro que podría significar Gavilán. Pero a favor también dije lo que tiene, que conoce el club, está hace tiempo ahí, él sabe cómo funciona el club, cómo también Federico citaba, o sea, él también, como peligro yo podría colocar, no sé cuánto también el tema del carácter, el tema, o sea, él es más pero a lo con mejor los chicos que con los grandes. Pero tiene espalda, como está diciendo Bruno, tiene espalda porque él trajo al propio Chiqui Arce, que sabemos cómo Arce, él trajo el scouting, él le eligió. Sí, pero claro. entonces le dieron una misión, o sea que, y de aquello, después la Copa Libertadores, entonces fue ganando. El único tema acá es el cuerpo técnico. Vamos a hablar acá. Que yo le pregunté al señor, sí. Te voy a poner un ejemplo, pero antes que se pierda normal y la conversación. Sí. Cuando estuvo Chiqui, le dicen a él, hace esto, recomendarnos esto. Es como que mañana, salvando la distancia, a mí no me digan nada y le digan a Federico Arias, Federico, ven a una voz comercial de confianza para que venga. Y yo que soy acá el supuesto, ¿cómo se llama? Cabeza, vamos a ponerle cabeza, porque yo siempre digo acá en nuestra organización somos todos compañeros y tenemos un mutuo respeto, y bueno, claro que sí, que hay una persona que tiene que organizar las cosas, pero es como que, y venga la voz comercial y va, viejo, y después, y vos... Y lo hizo, ¿eh? Y pasó eso. Y eso pasó. Entonces, ¿qué sí que tiene un peso? El que confía. No, por eso digo. Que dijimos eso no es el Gavilán del anterior ciclo en Cerro Porteño, que era muy jovencito, que después fue a dirigir a otros clubes. Pero también, con ese peso, le piden un asistente principal que no es el que tiene. Yo no sé si va a aparecer por allí. Julio Santos siempre dijo que él no quiere dirigir. Le manda oficina de traje. No, por eso él siempre... Pero ahora que había una... Hasta hace poco había y después se frenó. No, pero el propio Julio había decía, por eso quiere ser manager. Había un tuit institucional de Cerro donde hablaba del retorno de un capitán. ¿Verdad? Entonces, y ese capitán no vino nunca. Y después lo sacaron. 3 veces por ahí se puso. Vuelve un capitán. La gente decía, ¿será que va a venir Junior Alonso? ¿Será que va a venir...? No sé, pero ¿alguien va a componer el cuerpo técnico de Gavilán? Colabora, perdón, Federico, sí. Johnny. Sí. Florentín también sin trayectoria. Sí. Es que de un principio votaba la ocasión Ariel, pero no por el periodo, sino porque lo nombramos cuando Bruno ponía el tema allá en la cabina. Y por eso ese mismo día hicimos todo pusimos que Florentín y Gómez y Torres llegaron de la misma forma. Y quizás menos porque acá Gavilán está ocupando un cargo más alto que el de ellos. En aquel momento. Sí. Cuando Zapata dijo, a este equipo, hasta si yo lo dijo, vamos a ser campeones, ¿verdad? En el caso de Florentín hasta casi se dio algo insólito. Que abiertamente Gustavo dijo, queremos cerrar con un vicecampeonato y jugaron la finalísima. En el 2015. Exacto. Hasta se pudo haber dado algo realmente... Iba a ser sin precedente. Hasta tener, por ejemplo, jugadores que terminan cada partido y dicen, vamos a ser campeones. No, por eso. ¿Qué más quiere para agarrar un plantel que ya está estimulado en lo motivacional? Termina Pache Carrizo, se está incendiando la olla y dice, vamos a ser campeones. En limpio. Churín gana, vamos a ser campeones. Está el formato, ya está. En limpio. Sí. Diego Gavilán, entonces, candidato 1. Sí. El que tiene pasaporte diplomático al final. Ahí está la ventanilla, le están ahí. O sea, él está a punto de abordar el pasaporte. Sí. Diego Gavilán, bueno, señores, repetimos esto. Info de último momento. Diego Gavilán, pese a que Bernay fue llamado para planificar la semana, es por esta cuestión, lo trajo Federico, es que Diego Gavilán arme su cuerpo técnico, el sábado interina Bernay por última vez, vuelve el lunes como coordinador y antes del sábado anuncian que Diego Gavilán ya con su cuerpo técnico
encabezado y formado, va a ser el que va a dirigir Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, vos querés ser presidente de Cerro, ¿cómo es el tema, Federico? Ariel, perdón. Me hiciste la pregunta y te... Ariel, te bueno, querés ser presidente de Cerro. ¿Qué va? vez. Ponen la música de Cerro, hermano. Juanma se quedó colgado, no sé qué pasó con Juanma. Aquí estamos. Como que Maldonado dice, no, muchacha, tranquilo. ¿Qué es lo que querés hacer como presidente de Cerro? Te veo todo rojo, todo preocupado. Ni un peso todavía no pusiste y ya te preocupas. ¿Qué es el problema, pues? Necesito la billetera de Zapal. No, pues si tu candidatura va a ser así. Quiero ser presidente de Cerro, pero necesito la billetera de Zapal, no te va a votar ni tu mamá. Y sí, ¿qué va a hacer? Esa es la realidad. Bueno, Si no, vos querés ser presidente de Cerro, ¿qué es lo que querés hacer? De Ullón, voy a decir que, bueno, revisaré, ¿verdad? Y veré que Cerro sea autosuficiente, por supuesto. Entonces se maneja con la Bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa de Cerro? ¿Qué es lo que te preocupa? No, y más que nada lo que hablamos, pero ahora después de esto está mucho más claro con la información que manejó Federico, porque yo decía Tatetí, porque se hablaba ya de Gavilán, no venía Gavilán. Por eso yo dije lo que dije el lunes martes, que era muy raro que no le nomine inmediatamente. Pero ahora quedó claro con lo que contó. Ahora quedó claro, claro, porque ahora pues se entiende que le pidió armar tu cuerpo técnico. Está bien. ¿Verdad? Esta semana, entonces, ahora se entiende, pues, porque es la sucesión de hechos, pues, cómo venía concatenado el tema. Yo creo que habla las claras también de que la dinámica va a estar sobre el plantel y no tanto en el cuerpo técnico. Bueno, Juanma, ¿querés agregar algo más, hermano? Creo que está... O sea, Bruno, entiéndase que no es tan urgente que el nuevo cuerpo técnico asuma ya como había ocurrido con el periodo anterior. Porque mira que en el periodo anterior también Gavilán era el mismo que ya había sugerido el nombre del scouter, del fisio, y él dijo, no, a mí me dijeron solamente por este partido. Y acá lo que ve la dirigencia es, vamos a armar bien con tiempo, no nos vamos a apresurar, y esto depende de todo lo que están declarando que van a ser campeones. De los Pachi, de los Churín, de los Jan, de los Morel, de los Pica, que ellos Domínguez, asuman. no te olvides de Cecilio, por favor. Pero Cecilio llegó ahora. Yo te hablo de los que están hace rato y que están bajo la lupa. Víctor Hugo Mareco, ¿cómo te va, Víctor? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Vos ya tuviste... Para toda la mesa. Bien, vos ya estuviste en radio. Espérame un ratito. Te pido, por amor a Dios, te pido, porque te juro que no vamos a poder pagar el alto salario de Ariel. Encima quiere ser presidente del Cerro Porteño. Acaba de decirlo él, no lo dije yo. Víctor Hugo está bajo mi mirada en caso de que... si vos sos presidente, ¿qué? Por temperamental. Bueno, está bien. Visiten el stand de Ochi en la Expo con un gran parque de diversiones y con menú especial para los niños y para todos, con las riquísimas picadas y con toda la variedad de sus productos, sin gluten, sin lactosa, aptos para todos. Esta es la última semana, les esperamos. Visiten el stand de Ochi en la Expo. Ochi, el gusto es nuestro. Por el mes de la amistad vuelve la promo Amigos de Panal Seguros. Contrata o renova tu seguro de automóvil junto con un amigo y cada uno acceda a 10% de descuento. Los socios de Universitaria o Cooperativa Lamare tienen 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Más información en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farma Oliva. Perdonanos, Víctor, por favor. ¿Qué pensás del momento de Cerro? Y ya te pregunto directamente, el tema de Diego Gavilán, ¿cómo lo ves como futuro técnico de Cerro? ¿Qué tal, Bruno? Sí, la situación de Cerro, viendo todo, porque hace rato estoy escuchando también el programa de usted ahí, y es un tremendo, en pocas palabras, tremendo quilombo, porque a la tercera fecha de campeonato
vos tenés jugadores apartados, no tenés técnico, querés traer un técnico, no tiene su cuerpo técnico. Y yo creo que para un equipo tan grande como Cerro Porteño no sería el manejo ideal, según de mi punto de vista. ¿Y a Gavilán cómo lo ve? Porque él sería el escogido. Y mira, Bruno, escuché también que estaban diciendo ahí que le dijeron para que prepare su cuerpo técnico. Yo creo que ahí ya empezamos mal ya. Uno tiene que estar preparado para su cuerpo técnico. Hace rato ya no te pueden, un partido antes, 2 partidos antes, te tienen que avisar para que arme tu cuerpo técnico para dirigir un club tan grande como Cerro y con los jugadores también que tiene, que seguramente no es fácil, no va a ser fácil. Ahora, él conoce muy bien desde adentro del club, Víctor. Él hace mucho que viene trabajando en Cerro. Sí, Bruno, trabajar ahí, creo que la parte que conoce bien el club y trabajar, dirigir la primera, yo creo que es totalmente diferente, porque yo no creo, si realmente conoce muy bien el club y entonces no sé por qué hay tanta esta duda, ¿verdad? Porque va a dirigir otra vez, según escuché a ustedes, va a dirigir otra el profe Bernay, va a dirigir. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí aclaramos una información. Lo que pasó es que le dijeron a Gavilán que arme su cuerpo técnico esta semana y que antes del partido del sábado van a anunciar al técnico que sería Gavilán. Entonces por eso Bernay va a interinar hasta este sábado y después ya vuelve como coordinador el lunes. Esa es la información que nos pasaron, que trajo Federico, está claro. Para mí que, de mi punto de vista personal, yo te digo, ¿verdad? Para mí que hay olor de interinato de todos los lados, ¿verdad? Por más que se arme el cuerpo técnico, se arme todo. Para mí, de mi punto de vista, uno te digo yo. Y me parece un poco serio, ¿no? Para un equipo, un club como Cerro Porteño, estar ya luego empezando, como te dije hace rato, el campeonato, tercera fecha, vos tenés jugadores separados, no tenés técnicos, no se sabe qué rumbo tomar. Yo creo que también hay que hablar de la parte de arriba también, hay que organizarse un poco mejor arriba para tomar las decisiones, porque yo creo que las decisiones vienen de arriba también. Y creo que hay que organizarse más en ese aspecto para como un equipo como Cerro Porteño, ¿verdad? Porque también escuché hace rato que Ariel creo que dijo que Tiburón también vino, armó su cuerpo técnico. Yo creo que ese año estuve yo, salimos campeón, pero Tiburón tenía ya su cuerpo técnico armado con Florentín, que venían de la reserva, y vinieron a encancharlo bien en un momento justo, como se dice. Yo decía que puede ser puede ser una apuesta peligrosa, voy a poner. Porque Diego Gavilán tiene experiencia evidentemente en el club, conoce el club. Acordate que él recomienda el nombre del scouting estando Chiqui Arce, un peso pesado, ¿verdad? Y no lo dio yo porque el propio Chiqui dijo, yo no recomendé el nombre, pero por su currículum es bastante interesante, dijo. Y después se supo que fue Gavilán el que recomendó. Entonces tiene su peso propio Gavilán. Ahora, puede ser una apuesta peligrosa porque no tiene demasiados partidos en primera. Tiene 41, 42, no recuerdo, pero 40 y pico tiene. ¿Verdad? Sí. Esa puede ser la apuesta peligrosa, pero también te pongo en contrapartida, es muy difícil. Nadie te garantiza que vos le traigas, por ejemplo, no sé, a Luxemburgo, a Holland o no sé a quién, y te garantice que Cerro va a empezar a reventar todo y a ser campeón. Claro, Bruno, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Pues, tocando el tema que dijiste de que Gavilán recomendó estando Chiqui el scouting, después Chiqui se fue y se quedó Gavilán. El destino, ¿verdad? Como se dice. y la verdad que, como vos decís, nadie te garantiza nada ahora, pero yo creo que hay que hacer bien las cosas arrancando de arriba, Bruno, de arriba, las decisiones que toma, tienen que ser más organizados, porque como te digo, no se puede en pleno campeonato vos estás separándote 4 o 5 jugadores, no tenés técnico, no sabés, ¿entendés? Es muy difícil porque estás en un club que sí o sí ahora tenés que campeonar este torneo. Sí. Hay equipos que... Olimpia y Cerro están obligados. Mira que Libertad ya es puntero otra vez. Es difícil la Libertad. Igual si es que Libertad llega a quedar fuera de la Sudamericana y se enfoca solamente en el torneo de clausura, es más peligroso. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. ¿Vos qué pensás de el apartamiento de Beto Espínola, Gabriel Báez, Patiño y otros jugadores de Cerro? Mira, Bruno, esas son cosas que se tienen que hacer al inicio del campeonato. Por eso te digo que hay que planificar bien, porque cuando vos veas al inicio del campeonato, porque también quien te dice que el técnico anterior se fue por el resultado.
¿Quién te dice que no se fue porque no le trajeron lo que quería y no le, ¿entendés? Por eso te digo, el tema de planificar bien y hacer bien las cosas, porque he visto que trajeron un scouting, que esto, que lo otro, pero al final de cuentas el resultado es siempre lo mismo, aparte que se ganó el otro día para apagar un poco el incendio, ¿verdad? Pero siempre, prácticamente el resultado es siempre lo mismo. Víctor, justo citaste lo del 2015 y más allá de que ya Roberto tenía el cuerpo técnico armado, como que el plantel, vos como uno de los referentes, se toma otra postura de decir, bueno, esta debe ser nuestra, de mayor responsabilidad, y mucho de eso tuvo que ver para el desenlace que tuvieron en el 15, ¿no? Claro, ¿cómo te va? Claro que es muy importante eso también, que los jugadores también tomen el timón en el sentido de la obligación, porque como te dije hace rato, Cerro Porteño está obligado a ser campeón ahora. Una presión importante, por eso sería importante también, como le dije a un profesor un día, que título para manejo del grupo no hay todavía, pues hay título para todo, y eso es lo que más cuesta, manejar ese grupo, ¿verdad? Y cuando hay este tipo de manejo que interina uno, que se está esperando al otro, como que los referentes del plantel dicen, independientemente a quien sea, o sea, esto lo tenemos que sacar nosotros. ¿Vos crees que va a haber un efecto similar ahora con este plantel de Cerro Porteño? Y tiene que haber, la verdad es que nosotros sí tomamos el timón en ese aspecto, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber, porque como te digo, la responsabilidad es alta, ahora va a tener que salir campeón, tener que ser campeón ahora. Y creo que los jugadores tienen que ser conscientes de eso, más allá de que estén interinando, que parezca no un poco serio lo que se está haciendo. Yo creo que también está también, ¿cómo se dice?, el prestigio de los jugadores, el querer ganar, porque está en un club que te exige ganar campeonato. Bueno, Víctor, vos fuiste dirigido por Gavilán en un momento, creo. ¿Cuándo arrancaba Gavilán o no? Sí, yo fui dirigido por él en Sol de América. En Sol de América. Ahí arrancaba Diego, ¿verdad? Creo que ya venía ya de Capiatá, Rubio Ñu. Ya tuvo Capiatá. Rubio Ñu, no olvidamos que él estuvo en Rubio Ñu también. Sí, Rubio Ñu, Capiatá y todas esas cosas. Y ahí ustedes estaban varios experimentados ahí, ¿eh? Ahí había un buen grupo de experimentados en ese grupo. Con Ceballos no le fue bien, creo, a Diego. Ya sabemos todo lo que pasó, ya se apagó ya esa vez el tema, cosa que... Quedó preegipto ya, ¿verdad? Quedó preegipto. Sí, no, ya quedó, ya ese, como cuando queda el recuerdo. Pero por eso te digo, Federico, vos podés como entrenador tener 500 títulos de recibir todas esas cosas, pero ese tema del manejo de grupo, yo creo que para ese no hay título todavía, y ese es lo más importante, creo yo, ¿verdad? Mirando, te voy a dar ejemplos de entrenadores muy grandes, te voy a dar también Mourinho, Ancelotti. Yo creo que manejando todo el manejo del grupo, más allá de la capacidad de dirigir que tienen, es fundamental. ¿Y vos, Víctor, seguís esperando el momento para trabajar o estás trabajando? Estamos esperando, nosotros ya tenemos todo nuestro cuerpo técnico armado y todavía no. A ver un poco, vos que tenés cuerpo técnico, nombra un poco a los soldados ahí. ¿Quiénes son? Jorge Martín Núñez es Sí, claro. El cabeza del grupo. De la cabeza del grupo, y yo estoy como segundo, después está el profesor Enciso como segundo asistente, y vos sabés que el nombre de preparador físico no me viene nunca ya, pero te voy a, si me aguanta un poco te voy a decir, pero no me viene nunca. No anda para el marketing, mira si te estoy contratando y me sigue no te acordás tu preparador físico, nada. Vamos, Víctor Hugo. Tu PF te va a reclamar, Sí. Lo más importante era Federico. No, está bien. Víctor, te envío un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Gracias, Víctor Hugo Marecos. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pilsen sabe que la amistad en nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Por eso te invita a romper el récord del asadito más largo del mundo. Va a ser un encuentro con mucha Pilsen, asaditos y amigos. El 29 de julio en el centro de Asunción. Comienza a contarle a tus amigos porque esta juntada va a ser histórica. ¿Te prendes?
Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes en electrodomésticos. Además, con tu tarjeta de crédito de Itaú tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Bueno, Raúl Vicente, perdón, Quique, Raúl Vicente Amarilla pide que sea sancionado Da Silva, el delantero de Resistencia que lo lesionó Olveira, que esté parado al mismo tiempo que está parado Gastón Olveira. Yo he dicho en su momento de que el club tiene que presentar una nota y hasta que no se recupere Olveira tampoco pueda jugar el jugador de Resistencia. Para mí que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? O si no, cada vez que haya este tipo de expulsiones o algo así, vamos a tener que suspender al que hizo hasta que el otro esté. No, para mí no tiene sentido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos. Ya sabes, sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades. No tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista minorista, sí te conviene. Con el frío no pueden faltar tragos con Fortín etiqueta negra ni colección 24 horas. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Con el frío no pueden faltar tragos con Fortín etiqueta negra. Vos decís que cómo estará nuestro WhatsApp. Estará caliente. Vamos a probar vos. Víctor Hugo Mareco vino a jugar en nuestro club en Cordillera, Capitán García Ricardi, en Barrero. Bruno, ¿cuál fue la postura de Olimpia cuando Zárate le lesionó a Enciso en Tuyupá? Para estar seguro nomás con esto que dijo Amarilla. Creo que no fue la misma postura. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya. Te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya. Eso que querés al precio que querés. Ahí está el claro ejemplo de cómo Cerro no gana nada hace más de 100 años. No gana una Copa Internacional. Por Yopú, porque plata no creo que le falte. Plata no le falta hacer. Tiene dirigentes con plata, el club tiene plata. Van a decir todo, Feroz Estadio, todo. ¿Cómo cambian de pensamiento ahí en la mesa, che? El año pasado cuando le lesionaron a Robert Rojas en la Copa Libertadores, pidieron ahí, toditos vieron en la mesa que el peruano debía ser sancionado la misma cantidad de partidos que Robert Rojas y va a estar fuera. Y ahora como es un arquero de Olimpia, ni uno dicen, principalmente Ariel. Contestale por Ariel al oyente, por favor. ¿Cómo le voy a contestar? No tengo nada que contestarle. Y si te paso el audio si querés otra vez. No, pero es que no tengo nada que contestarle. En todo caso es a nivel colectivo lo que dijo, pero no sé. Que me pase el archivo. Buenas tardes. Otras cosas. Amarilla no se acuerda de las 2 roturas que sufrió Huguito y cuando Ortiz le rompió. ¿Hubo alguna reacción? Hola Bruno, ¿qué tal? Ávila no está para dirigir a Cerro. Le falta mucho, será. Y si él sube como técnico, lastimosamente
el Cazú no va otra vez gana 0. Lastimoso. Bruno, como dice Maneco, ¿qué onda vio con Cerro? O sea, ya ya entendí con situación, no sé, ya después. No, como ya siento Maneco jugó con nosotros en Villarreal, yo soy José Castillo, con mi primo Robert Sabino Castillo. Bruno, claro que se tiene que dar parado, ese tipo parece un tonto. ¿Cómo un jugador profesional vaya a atropellar al arquero así? ¿Qué se cree este Vicente Amarilla? El dios del fútbol, el que va a impartir justicia. ¿Qué se cree esto? Si vamos a irnos diente por diente, pues cuántas cosas Olimpia tiene que estar pagando. Cuánta injusticia tiene que estar pagando entonces los jugadores de Olimpia. ¿Qué se cree este Amarilla? Yo he dicho en su momento de que el club tiene que presentar una nota y hasta que no se recupere Olveira tampoco pueda jugar el jugador de Resistencia. Es la única forma de que verdaderamente se cuiden. Para mí que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? O si no, cada vez que haya este tipo de expulsiones o algo así, vamos a tener que suspender al que hizo hasta que el otro esté. No, para mí no tiene sentido. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Ape Bruno ve la mesa mate coina ka sen tu vende promocional verie ape cañete guagua ese robe libertad contra robe libertad jugamos pendes ahí la ya estaba haciendo trabajo ya. Bruno, el que recién dijo que se cree Raúl Vicente Amarilla, le quiero decir nomás que él es campeón de América, goleador, y puede opinar lo que quiera. Así no puedo decirle. Bruno, Ariel Julián pidió lo mismo de cuando le lesionaron a ese Mitaí de Cerro. Y legalmente, yo soy olimpista, pero legalmente también, si hay jugadores con mala leche que se merece, por lo menos, si no es el mismo tiempo, por lo menos la mitad. Pues ese Mitaí, ¿te acuerdas cómo le rompieron también la pierna y Trascore? No puede ser porque a su colega le haga eso. Hay un tema de memoria, evidentemente, en la sociedad paraguaya. Pues yo en ningún momento pedí que vaya que se le sancione al mismo tiempo a Barbosa. Bueno, ¿qué opina entonces de este caso ahora? ¿De qué? No, yo creo que tiene que haber una normativa. ¿De quién Barbosa? ¿Cuál? Bueno, no recuerdo quién fue. El chico que estaba debutando se cayó. Alcaraz con Cabañas. Pero sí. Hay un tema de memoria. Acá no es memoria, Ariel. No, nosotros habíamos hablado acá. Yo recuerdo que... Memo Vital, uno en la mañana, otro a la siesta, y no te olvides de tomar antes de dormir. Y te va a memorizar tu... Te va, me pone nervioso, te va a mejorar tu memoria. Pero está muy nervioso. Acá cuando le golpearon a Robert Rojas, ¿te acuerdas de esa entrada asesina del peruano? Sí. Yo por lo menos dije que por la forma en la que, no sé si ustedes recuerdan, pongan YouTube, ya que voy a hablar de la memoria. Sí. Eso fue alevoso. Eso fue una patada artera, traicionera, todo lo que vos quieras fue. Y yo en ese momento dije, debería de ser sancionado este jugador por el tiempo que Robert Rojas está. Cantidad de partidos bueno, que vos quieras, pero ahora este caso puntual de Olveira, ¿qué piensan ustedes de lo que dijo Amarilla? Yo ya dije. Inaplicable. Porque el propio Raúl, mira que después podemos analizar el contexto. Pero ¿por qué lo que es inaplicable? Si vos me decís que no está en el reglamento, las leyes se crean de acuerdo a las situaciones sociales, por costumbres, de acuerdo a los acontecimientos que se van dando. Pero vos dijiste una cosa, crear, sí, a se partir crea. de la creación de la regla, rige para el futuro. Claro, pero no se puede, a ver, en la sociedad puede ser
tipifica todas las normativas para la buena convivencia. Está y el muy castigo. nervioso, ni las palabras no te salen bien. Se tipifica. Se tipifica. No, lo que pasa es que estoy ligando yo en el audio de WhatsApp y me crean... Me crean... Porque lo que dijo Bruno, cosas, Ariel, lo que dijo Bruno de Robert Rojas, lo dijimos todos. Pero sabiendo que no iba a pasar. Pero dijimos que el delantero peruano tendría que ser suspendido cuanto dure, pero sabiendo que no iba a pasar. Porque no pasa nunca. En las peores, no sé, ni cuando Celso Ayala lo rompió al Peque Benítez en España. Porque tenés que ver cuáles tuvimos en otro fútbol que fueron alevosas. Porque está un descuido que pasó a mayores. Muchas veces el delantero deja el pie, termina lastimando al arquero, pero esta pasó a mayores por un montón de cosas. Yo me acuerdo alguna del Tigre con Pautazo, un Cerro Olimpia que le rompe la tibia del peroné, trabando una pelota desde atrás, ¿verdad? Pero no hay muchas de este caso. Y la que vos decís, Libertad Cerro, es más, tuvimos que ver bien la imagen para comprobar que lo había tocado efectivamente, pero no existe esto, no está en ningún lado ahora. Yo creo que, o sea, después va a dar para hablar de lo que significó la entrevista con Raúl y la actualidad del Olimpia. Porque yo entiendo que a veces hay en la naturalidad de los amigos del WhatsApp, todo sea Cerro Olimpia, Olimpia Cerro o anti-pro, pero también hay muchos hinchas del Olimpia que levantan la mano, ojo, esperen. O sea, hay una realidad en estos momentos del nivel futbolístico del equipo. A lo bien puntual, cuando te decía que es inaplicable. Espera, Dani, un poquito. Sí. Pone bien Juanma acá, Kiri Roja, Prieto y Ortigosa con Popi Muñoz, ¿te acordás? Claro. ¿Verdad? Y también fueron fuertes. De ligamentos. Sí. Y no es que siempre termina bien, porque después Prieto con Roja fueron compañeros en Nacional. Pero voy nomás a que en la misma entrevista el propio Raúl, apelando a su época de extraordinario delantero, él da la perfecta radiografía. Es el famoso, pudo haber evitado, sí. Pero el propio Raúl dice, yo no estoy diciendo que él lo haya hecho adrede o con alevosía, que es el único elemento que uno tiene para sancionar con otro rigor en relación a una tarjeta roja en los otros países. Da el contexto porque, quieras o no, el tribunal viene de sanciones y sanciones que ha afectado a todos los equipos que no tienen demasiado sentido. Pero a esto bien puntual, si el propio Raúl que propone dice, y yo no estoy diciendo que haya tenido mala intención, vos no podés entrar en esa. Porque hasta ahora nunca se aplicó esto en el fútbol regional o mundial, porque una lesión no siempre tiene que ver solamente con la carga. Por eso nunca se aplicó. Pero voy nomás a que esto que citó Raúl, y después la entrevista, cuando él apuntó al arbitraje, le preguntamos, hasta tuvimos que decirle, están hablando de esta jugada, porque no han habido jugadas. Es capaz, tratemos de hablar de otra cosa, mientras, y mira que anoche en Peligro también dijimos, el timing para anunciarlo de este domingo, muchos socios están descontentos o furiosos con el tema de que, espera, yo tengo que ir a pagar una entrada para ver un concierto cuando yo ya me asocié, cuando yo hice el esfuerzo de ponerme al día agosto para el tema de Flamengo. Entonces, esto lógicamente habla de un debate que es muy pasional por lo que le pasó a Gastón Olveira, pero yo creo que a lo primero que preguntas, esta es la respuesta, y después me parece que la nota completa de Raúl buscaba que no se hablara tanto de lo que es la actualidad en estos momentos, tanto en lo futbolístico o la última medida de la dirigencia. Bueno, permitime un momento, Bruno, porque me envía el amigo Ángel Roda, que capo realmente, un artículo de 1983 del diario El País de España, donde sí existía un reglamento similar. Raúl estuvo en esa época en España, ¿verdad? 83 estuvo. Sí, estaba todavía en España. Bueno, diario El País dice, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol sancionó al jugador del Betis, Lobo Diarte, con 10 encuentros de suspensión por agresión a un contrario, el sevillista Ruda, originaria de una grave lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego.
El comité además se reserva el derecho de ampliar el número de partidos de sanción a Diarte en el caso de que la lesión de Ruda evolucione desfavorablemente y sea más grave. O sea, esta figura existió en algún momento en una liga como la española, en el 83, donde te sancionaban de acuerdo a la... Una agresión. Sí, agresión. Claro, también lo puede tomar de repente como... agresión es acá, una cosa, pero sí. una falta en en el trámite de un partido es otra cosa. Claro, otra cosa, pero existió de acuerdo al tema... No, interesantísimo. En algún lugar del mundo existió y nada más y nada menos que en la liga española, cuando jugaba Maradona, que también lo fracturó, no sé si se puso después de eso. Goicoechea, ¿no? Goicoechea lo fracturó en el tobillo y Goicoechea no tuvo que parar la misma porque fue circunstancia de juego, pero existió gracias a Ángel Rodas y fue víctima un compatriota como el Lobo Diarte. La app Mi Enex cumple un año en estos días y también cumple con premios y beneficios. Por eso hoy, martes 18, puedes canjear a mitad de puntos los combos de UPA que más te gusten. Mi Enex cumple. Bájate la app, subite al festejo. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces, probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000. Bruno, los jugadores profesionales deben cuidarse entre sí, ya sean adversario o no, ¿verdad? Tienen que cuidar mucho esos detalles. Olimpia en esta instancia se está jugando mucho, tiene que jugar octavo de final de la Copa Libertadores ante el último campeón, ¿verdad? Y en este momento viene y tropieza con el problema de su arquero, ¿verdad? En una jugada desgraciada, no sabemos si a propósito o no, ¿verdad? Pero... ¿Qué tal, Bruno? Yo, aunque amarilla sea olimpista, no concuerdo con su opinión, porque recuerdo un hecho que pasó en Argentina, en la B, que allá, como toda canchita, de verdad, sino de primera, apenas lo de primera está todo habilitado, su muro estaba muy cerca del saque lateral. Y un jugador fricciona con otro y el otro le empuja, el jugador se va y su cabeza por el muro y ese jugador ahí mismo se fue, estuvo no sé cuánto tiempo estuvo en coma y después murió. ¿Y cómo hacemos con ese jugador? Porque fue un accidente, nadie entra a matarle al rival. ¿Cómo haríamos con ese jugador si vamos a empezar está fuera 4 meses? 4 meses sin jugar, y si le mata nunca más. Hay que pensar bien, son accidentes laborales, son cosas que ocurren. Está mal el planteamiento que hace Amarilla. En vez de preocuparse por apoyarle al arquero, en este caso Espínola, que va a ser titular, de cómo mejorar el club, lo que pasó ya pasó. No tienen por qué estar metiéndose en la vida personal, porque eso es meterse en la vida personal ya también del otro jugador, porque va a afectar su profesionalismo. Y es un deporte de contacto. El siguiente sí o sí va a haber. No tiene por qué meterse en eso. Si no me equivoco, a un jugador de Agropecuario le habían sancionado así, cuando le lesionó a Ceballos de Boca por Copa Argentina. Hola Bruno, así son todos estos equipos chicos que juegan contra Olimpia, juegan a muerte, como si fuera el último partido de su vida, le revienta a todos nuestros jugadores, a Olveira, arquero de la selección uruguaya, y viene un tronco y le fractura, qué loco. Amarilla donde hay bebé, yo ni bebé, pero opa jamás pesa jugadas ahí de boca. Lo que pasa hay dos formas, hay uno que chocan y se golpea, se rompe. Pero hay la mala leche. Jugó a los 90 minutos ganando 3-1. Generalmente delantero salta. Metió la pata y evidentemente una mala leche. Eso nomás es la diferencia con lo de Alcaraz, que le rompió al juvenil de
de Cerro, que para mí fue totalmente un accidente. Hablando de memoria, hay que dejar de tomar demasiada agua sucia, porque te queman las neuronas. Demasiado. Mal, pues como un gollón la energía que supuestamente... Buenas tardes, Bruno. Va el aporte tranquilo, pa. Totalmente desacreditado con la manifestación de este hombre, este señor Amarilla. El problema es lo siguiente, el que quiere desviar nomás la atención. La situación no está bueno, el ambiente. Entonces quiere llamar la atención a la gente en otro lado. El tipo se cree muy inteligente y valetere y bongo, entonces y esto que no hay sentido, no tiene sentido. Y Olimpia se está volviendo un equipo chico, que recién habló. ¿Qué es lo que va a decir tanto Olimpia que es? Que sigue viviendo de aquel que fue. Ahora no es nada. Yo como ser humano, que el arquero del Olimpia es ser humano, por su familia, por él que se recupere, que Dios y la Virgen le acompañen. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol y aprovechá las mega ofertas por aniversario. Todos los productos con descuentos especiales por nuestros 43 años y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Win 6,5 kilos, carga frontal. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el Pacto de Confianza NGO. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Nuevo giro en el caso de Kylian Mbappé. Esto lo dice Mundo Deportivo. Nuevo giro de guión en el caso Mbappé. En Francia no ven al jugador en el Real Madrid y no descartan que renueve con el PSG. El diario Sport habla de que un fondo de inversión prestó 250 millones de euros al Real Madrid. La lista negra de Luis Enrique, que sentencia a 9 jugadores. Qué barrida va a ser el PSG, ¿eh? Lucas Hernández, Asensio. Varios. Una limpieza parece que se viene, una purga en el PSG. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos, Pechugón, deliciosamente natural. Y llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, donde viajas vos más 9 amigos a las paradisíacas playas de Cancún, todo incluido. Además, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino y prepárate para viajar con Santa Elena. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con Raúl Vicente Amarilla, director institucional de Olimpia. Se refirió al momento de Olimpia en el torneo clausura y su preocupación. Yo he dicho en su momento de que el club tiene que presentar una nota y hasta que no se recupere Olveira tampoco pueda jugar el jugador de Resistencia. Es la única forma de que verdaderamente se cuiden. Para mí que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? O si no, cada vez que haya este tipo de expulsiones o algo así, vamos a tener que suspender al que hizo
hasta que el otro esté, no, para mí no tiene sentido. Yo he dicho en su momento de que el club tiene que presentar una nota y hasta que no se recupere Olveira tampoco pueda jugar el jugador de Resistencia. Es la única forma de que verdaderamente se cuiden. Diego Gómez habló de su fichaje por el Inter de Miami. La verdad que es algo inexplicable para mí y para toda la familia, en verdad, porque es un sueño hecho realidad. Jugar con uno de los Messi, Busquets, y algo inexplicable, la verdad. Y me sorprendió, pero ahora sí, estoy preparado para eso, para ir a disfrutar de eso también. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A tener en cuenta, trabajos de recapado en la intersección de Avenida Mariscal López y Brasilia en dirección oeste, entrada a la ciudad. Y te recordamos siempre que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Perdón, ¿cómo sería la explicación? Vamos a cerrar, por favor, el bloque, porque esto es un bloque pagado. Quique, contigo. No, verá, Quique. ¿Cómo sería en dirección a qué dijiste para ubicarlo nomás? ¿Cómo lo que sería? Oeste, la gente sabe los puntos cardinales. No, espera, Ariel. Espera. No me ubico, pues. Bruno, vamos a discutir después, pero estamos tenemos que hacer la presentación, el cierre. Petrobras tiene que ir el jingle y después podemos discutir. A mí no me interesa Petrobras, hermano. Yo le quiero mucho a Petrobras, pero vos tenés que explicar bien el bloque. Petrobras justamente paga y vos estás haciendo... Pero es muy básico los puntos cardinales. No, ya sabemos, este, oeste, sur y norte, pero ahí dice, ¿cómo dice? O sea, te perdió tú. No, ya está, Bruno. Se te perdió tu copia team. Y claro, bueno, es una nota en realidad, ¿verdad? Pero una nota en sí, copia team. Pero ¿qué es lo que dice? No, ya cumplimos. No, ya sé que ya cumpliste, mi Ana, pues ya. Esperamos un ratito. ¿Qué es lo que dice? ¿Hacia dónde? Oeste, dije. No, ya sabemos que dijiste oeste, pero ¿en relación a qué? ¿De qué parte de la ciudad? Bueno, la referencia, claro. Esto máximo. Trabajo de recapado, intersección Mariscal López y Brasilia. Mariscal López, Brasil. Sí, señor. Ubico, sí. ¿Después? Y allí es el tema. Trabajo de recapado. ¿Qué más querés? Pero ¿Qué más especificación? No viniendo hacia la dirección oeste. La dirección oeste, sí. ¿Qué es lo que es? Y bueno, y esta sería... Me parece que viniendo desde... No, me parece viniendo. No, pero en serio. No ubico bien, pero se supone que el automovilista va a saber, ¿verdad? No, mira lo que me mandaba a decir. O sea que vos le decís... No, pero yo le digo tal que cual. Que sepa nomás ya el auto... Y tiene que saber, los puntos cardinales. Yo me tengo que ir ahí a ubicarme en todo caso, ¿verdad? No, salgamos. Es lamentable. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Esperan a vos que nos ayuden. ¿Dónde es lo que el recapado, Ariel? Mariscal López y Brasilia. ¿O dónde es? Claro, Brasilia. ¿No es Brasilia casi Mariscal López, Ariel? Bueno, voy a... ¿Algún automovilista sí? ¿Sabes por qué digo? Porque en la embajada que es nueva... Mariscal López y Brasilia. Qué raro, porque generalmente hay obra en Brasilia todavía. Hacia Mariscal López, son en la embajada. Incluso ponen
unos pilares que hacen que una calzada sea media calzada nomás. Sí, correcto. ¿Verdad? ¿Viste? Sí, de lado de la embajada. Sí, mira que ya inauguraron, pero siguen haciendo los trabajos complementarios fuera, ¿eh? Por eso digo, a lo mejor es ahí. Y no, porque no creo Mariscal López sobre Mariscal López y Brasilia, porque no hay nada que hacer, está todo muy bien. Tener acá la antigua mansión, acá tener el servicentro que estaba prohibido, el policlínico acá y acá la embajada. Ojalá que alguien esté escuchando y envíe para clarificar eso. Vamos esperando el recapado. Acá ya está el primero. Sobre Mariscal López de Brasilia. Sobre Mariscal López, dice. Que nos envíen por audio WhatsApp los perros. Este Mariscal López saliendo del centro. Sur sería Cuiché y norte Brasilia, dice. Qué puta, Bruno, parece eso, hijo de P, que empieza a hacer preguntas durante una exposición en clase. Qué desastre, dice. Tienes razón. Pues este bloque nomás. No, espera. Mariscal López, carril de entrada a Asunción, pasando Brasilia, enfrente de la embajada. No es tan difícil, Bruno. No, pero yo conozco el encargado, papá, Ariel, el que está pasando. Yo pregunto nomás. Yo informo nomás tal cual y ya está. Quilombo, el tráfico de Mariscal López, dice. Oeste, hacia donde se pone el sol. Este, de donde sale el sol. Esa es la pregunta. Eso cosa sabemos. Acá con la dirección Mariscal López y de Brasilia, ¿hacia dónde, muñeco? El genio de la humanidad. Bueno, entra a ver. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Seiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizada. Mañana juega Olimpia por la Copa Paraguay, transmisión de ABC Cardinal. ¿A qué hora, dónde y cuántos son los precios de las entradas? ¿Qué equipo prepara Olimpia? Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Buen día, saludos para todos. ¿Todo bien? Sí, bien. Varias consultas de una, así que arranco con lo que será el equipo. Va a aparecer Juan Espínola, va a atacar. De hecho, hoy el técnico va a confirmar el equipo, pero Juan Espínola, ante la lesión del arquero Gastón Olveira, empezará ya a atajar en Copa Paraguay. Después, el lateral derecho, Sergio Otálvaro, está totalmente recuperado. Veremos si lo pone a él o recurre a Romaña. Johan Romaña, que también está recuperado y hay que ir dándole oportunidad, ya sea como lateral o como central. Otro que también está recuperado es Víctor Salazar. Ayer empezó a trabajar con el grupo principal, pero no será elegible para el partido por Copa Paraguay el próximo, mañana, el miércoles, en el Bosque de Para 1. Brian Montenegro consultaba sobre su caso, él no será tenido en cuenta para el cotejo de mañana, entonces podría llegar para el partido contra Nacional del próximo domingo. La ofensiva de Olimpia, probablemente Facundo Bruera será integrante de la zona ofensiva, y el medio campo, Ramón Martínez, Marcos Gómez también ya está habilitado. Son opciones que maneja el técnico Diego Guerre. Repito, hoy va a definir el equipo, pondrá lo mejor a algunos titulares y a otros titulares seguramente estarán en la banca legislativa. No quiere sorpresa el técnico, no quiere sorpresa el grupo. El Sportivo San Lorenzo es un rival fuerte. El equipo que dirige Mario Jara está jugando en la categoría intermedia, es el primer rival fuerte que le toca a Olimpia de arranque, porque normalmente jugaba contra Cristóbal Colón, jugaba contra el Sportivo Limpeño, el año pasado por ejemplo enfrentó al Sport Colonial. Ahora arranca su participación jugando en Copa Paraguay ante San Lorenzo de la categoría intermedia. Veremos qué 11 prepara Mario Jara para mañana. Me decían que lo más probable es que ponga un equipo casi alternativo, el técnico del Rayadito. Con relación a los precios de las entradas, 60.000 guaraníes zona preferencial, 40.000
la zona de plateas y 20.000 sector de graderías para este partido contra San Lorenzo. Recordemos, la organización es de la APF Olimpia, no tiene nada que ver con los precios de las entradas para este partido contra San Lorenzo. El arbitraje será de Blas Romero, Copa Paraguay para mañana. Para el domingo, Olimpia Nacional, 121 años de grandeza, Olimpia Day, el partido después, el concierto de la Mosca. Graderías 12.500 para socios activos, 25.000 guaraníes para no socios, plateas 20.000 no para socios activos, 40.000 guaraníes para no socios, preferencia dice 30.000 para socios activos y 70.000 guaraníes para no socios. VIP campeones del mundo, 50.000 guaraníes para socios activos, 100.000 para no socios, y VIP central, 50.000 guaraníes para el socio al día y 100.000 guaraníes para no socios, para lo que será ese partido contra Nacional. Niños de hasta 12 años de edad no abonan entradas para ese partido, repito, concierto y partido contra Nacional el domingo 18:30 en el Bosque de Paraguay. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, sobre el partido de mañana? Importante para Olimpia. Importante. Sí. Por lo que está pasando Olimpia, ¿verdad? Sí, en el campeonato por local. los rendimientos, ¿verdad? A ver, Johnny, vos decís, va Espínola. Lateral derecho, por favor. No, es que todavía no definió el equipo, Federico, pero... Pero Romaña tendría algunos minutos, ¿no? Yo no sé si Romaña va como lateral, podría tener minutos, pero no sé si como lateral o como central junto a Junior Barreto. Porque Sergio Tálvaro, de hecho, él ya se había recuperado para ir al este del país, el cuerpo técnico decidió dejarlo y probablemente mañana sea el lateral por la zona derecha. Hay que darle también ritmo al colombiano. Después el mediocampo. ¿Lateral izquierdo? Yo creo que podría aparecer allí Facundo Zavala. ¿Mediocampo? Está Ramón Martínez, Marcos Gómez. Habría que ver si juega con esa línea de tres y quién es el integrante de ese medio campo. Está Alan Cano, por ejemplo. Me decían que Paulo Riveros es un sub-18 que podría tener también su oportunidad en este partido. No sé si va desde el arranque o en algún momento del partido para también darle roce con el plantel principal para que sea en algún momento candidato para cumplir con el reglamento en primera división. Paulo Riveros, Alan Cano, recordemos, ya tuvo 15 minutos en aquel partido contra Tacuarí en primera división, y en ataque seguramente Walter con Facundo Bruera, o poner un delantero que podría ser, por ejemplo, Manuel Romero, o que pueda aparecer otro. Diego Torres no está todavía. ¿Perdón? Diego Torres. Sí, Diego Torres, sí, ya está, Federico. Veremos si tiene chance para este partido por Copa Paraguay. Facundo Bruera seguramente será el centro delantero. Que tuvo buenos minutos. No se puede decir lo mismo de Walter González, que posicionalmente estuvo bien, pero en la definición muy mal. No hubo más potreo de los jugadores después de este partido, ¿no? No, Federico, pero hubo, no sé si es un video viejo, pero el medio de Tito Torres publicó algo y realmente hubo mucha respuesta negativa por parte de la gente de Olimpia cuando Tito le enviaba mensaje a Sergio Ramos. Pero no sé, repito, no sé si fue un video viejo, pero... ¿Eso es real? Sí. Me dicen que sí, porque la cuenta del medio... ¿Cuál es? Del PY. Exactamente, sí, publicó. Y no tuvo realmente respuesta muy positiva, que digamos Acá me envían la foto de Paulo Riveros, número 31. Tiene buena caja. ¿Él decía en qué puesto juega? Paulo Riveros. Él es enganche y hasta puede jugar abierto. Es un muy buen jugador, ya tuvo la posibilidad de jugar en el Sudamericano Sub-17. El futbolista, hablamos de Paulo Riveros. Pero sí que Aguirre entonces va a poner toda una base suplente. No tan suplente, Federico. Algunos del plantel principal van a tener la chance, porque repito, no quiere el cuerpo técnico alguna sorpresa en el partido. Sería para cerrar un arranque del segundo semestre nefasto, sería si llega buena sorpresa, aparte en cancha Olimpia, ¿no? Claro, y no es solamente desde el mal humor
que se incrementaría, sino que estratégicamente esta es la primera edición que la Copa Paraguay da un boleto a la Libertadores. O sea, no es, un equipo de primera y mucho menos un Olimpia puede darse el lujo, y más por cómo arrancó y por lo que fue el apertura. O sea, en el acumulativo Olimpia está muy rezagado, más allá de que seguramente allí esperan que haya una recuperación para pelear el torneo. O sea, es más corta la ruta de campeonar en el clausura que entrar por el acumulativo, por lo que significó la apertura. Entonces yo no creo que sea solamente una cuestión de lo anímico, lo emotivo, lo de evitar una eliminación mañana contra San Lorenzo. Y acá me agrega sobre Rivero, fue el 10 de la sub-17, que anduvo bien. Ahora que me muestran, el 10 de la sub-17, aquella que quedó eliminada con nuestro arquero Infran. Y ese chico que aquella vez cuando Fabio decía, y había generado la confusión, que venía del este del país, y se decía, no, pero si Olimpia no puede, no, es jugador del Olimpia, y que estaba retornando. Ah, claro, yo decía eso, sí, claro. El enganche. Ay, bueno, está para jugar ya entonces. Martínez Gómez doble 6, le gusta ya acá a muchos, atendiendo cómo le va el doble 6 anterior. Así que va a ser prueba de varias cosas, Johnny, Interesante partido. Claro, te puede servir, Federico, para dar movilidad o ritmo a algunos futbolistas. El caso de Ramón Martínez, el caso de Marcos Gómez, que jugó contra Melgar, no pudo debutar en el campeonato ante Tacuarí por una pequeña dolencia. Aparecía Richard Ortiz en ese partido, y después también al arquero, principalmente Juan Espínola, que tenga participación, que juegue Romaña, que juegue el Junior Barreto, si por allí él le quiere dar descanso a Zavala, que pueda probar a otro lateral izquierdo, que se podría ser, por ejemplo, un joven de la cantera. En fin, son opciones para el cuerpo técnico, más aún cuando el partido contra Nacional recibe el próximo domingo. Hasta podrías poner un equipo mixto tirando al titular para el partido contra el Deportivo San Lorenzo. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Muy amable. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al Rey de Copas con BS Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7. 2 noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas. 2 desayunos en el hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-97-47-25. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes. Y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger. Ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Tapero Villa. Llámanos al 021-671-900. ATR. Con Flow podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. ¿Qué prepara el jueves Libertad para el partido de Sudamericana, partido revancha? Viaja mañana y podría aparecer en sustitución de Diego Gómez el juvenil Rubén Lescano, quien jugó ante Guaraní, había suplantado en ese partido por el campeonato local a Lucas Sanabria,
pero esta vez, repito, para sustituir al Misionense que en estas horas ya está Miami en su nuevo club. Viaja en horas de la tarde mañana con destino a Buenos Aires para medir el jueves a las 20 horas al Tigre en la localidad de Victoria. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Néstor Jiménez o Alexander Barbosa. Yo creo que llega Alexander Barbosa porque tiene un inconveniente en el dedo del pie izquierdo, por ello no jugó ante Guaraní, lo guardó Garnero, pero tiene unos 2 días para la recuperación y de no estar en condiciones va a aparecer nuevamente Néstor Jiménez en la saga junto a Diego Viera. Matías Espinosa, Rubén Lejano, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Héctor Tito Villalba junto a Tacuara Cardoso y Lorenzo Melgarejo, la probable formación de Libertad para medir, repito, el jueves 20 horas a Tigre en la revancha por Copa Sudamericana. Por Diego Gómez, ¿cuántos son los volantes realmente disponibles hoy y cuáles son los que están a la expectativa, Gerardo? En primera, la primera opción es Rubén Lescano, para jugar por derecha, por el centro Álvaro Campuzano y por el sector izquierdo Lucas Sanabria. Después lo tenés a los experimentados, como Cristian Riveros, que bien también puede arrancar de titular. Willy Mendieta normalmente es suplente, pero no creo que arranque en este partido, pero en ese orden. Rubén Lescano o Cristian Riveros. Para la posición de volante, la vacancia dejada por Diego Gómez. Y después en las inferiores aparecen varios que pueden saltar en cualquier momento en el primer equipo. Por lo menos lo lleva para concentrar y de a poco lo va incluyendo en el equipo titular. Muy bien, gracias Gerardo. A ustedes, señores, muchas gracias. Un abrazo, adiós. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Jortizer. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones con Reboteca impermeabilizante? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Hoy tenemos Copa Sudamericana. América Mineiro, 6 de la tarde, Colo Colo. 20 horas Estudiantes de La Plata, Barcelona. Y Universitario de Deportes de Perú, Corinthians. ¿Ustedes recuerdan los resultados de ida? Los tres ganaron por la mínima diferencia. Hoy van a ser visitantes. Universitario, Corinthians, ¿qué partido es ese? Corinthians ganó 1-0. Sí. Barcelona ganó 2-1. Y Colo Colo ganó 2-1 también. Y está el tema del preparador físico, lo subieron arriba de la patrullera en Brasil, y los peruanos dijeron que se iban a vengar. Hoy de Corinthians lo llevan preso al PF por gesto racista, se llamó un escándalo, y están los peruanos con el antecedente de lo que pasó con Gimnasia, ¿verdad? Que una batalla campal. Entonces, para ver, ¿a qué hora ese partido? ¿Cuál, Federico? El de Perú, desde las 9. 20:30, Universitario. Lindo va a ser. Te toca ver ese. Vamos a ver. Mañana, 6 de la tarde, Botafogo Patronato. 20 horas, San Lorenzo Almagro, Independiente de Medellín. Ahí ganaron los dos visitantes. 2-0 ganó Botafogo,
San Lorenzo 1-0 con el gol del Zorrito. O 2-1. San Lorenzo 2-1 creo. Lo de mañana fue al revés. Ganaron todos los que van a ser locales. Y Emelec de local ante el Sporting de Cristal, 20 horas. Ganó también el equipo ecuatoriano, ahora sí, mañana. Y hoy se juega la final UEFA Conmebol Sevilla Independiente del Valle a las 4 de la tarde. Muy superior Sevilla. Le va, sí. Le va a ganar. Sí. Pero es partido de pretemporada, ¿verdad? Para ellos. Jueves, Sudamericana, Audax Italiano, Ñublense, 18 horas. Tenía idea, tengo cómo salió el partido de ida. Creo que 0-0, ¿verdad? 0-0, Y 20 horas el jueves, Tigre Libertad. Ganó Libertad el partido de ida 2-1. Bueno. Viernes, partidos amistosos. Vos sabés, cuando la otra vez le preguntamos a Benru Ariel, entre el 11 de agosto en adelante hasta el 18 comienzan todas las ligas europeas. Léase Bundesliga, Premier League, Calcio, Francia, ¿qué me falta? España. Entre el 11 de agosto y 18, o sea, vuelve el baile. Vuelve. Decía, lo que yo comparto el análisis de Cristiano que lo hicimos hace poco acá con Dani y con Boca también, o con Fabio, de las ligas, cómo estaban, ¿verdad? Cristiano dijo, no, que la liga, que él abrió el camino a muchos grandes jugadores de la liga árabe, y le preguntaban por la de Estados Unidos y la árabe es más. Pero después le preguntaron por Europa y él dijo, no, en Europa, la única que mantiene es la Premier. La liga española ya no es lo mismo, tiene razón. La italiana está por ahí, la portuguesa es linda pero no la alcanza, y la Bundesliga bajó mucho. Y yo creo que tiene razón, ¿verdad? Sí, es que a lo que estuvimos hablando. Ya la Major League Soccer no va a ser menos que el fútbol de Arabia Saudita, ¿verdad? No. Allí sí. Esa fue, no, pero que llevó nombres más importantes desde que se fue Ronaldo, llevó nombres más importantes. Firmino y Benzema, por ejemplo. Que más nombres. Sí. Rápidamente. Para arrancar nomás. Pero la Major es más. Es más, pero la Liga Europea sí el tema. No, de hecho, marca mucha diferencia la Premier respecto a la del resto. O sea, como liga, como liga se ve solamente la Premier. Después la gente sigue equipos, como también te descuidas y más que un partido random de la Bundesliga, la gente va a suscribirse al Apple para verle al Inter de Miami. Por el tema de Messi. Que la Bundesliga terminó en forma maravillosa, pero fue una excepción. Pero la última fecha, en los últimos 10 años, claro. Y esto va a repercutir también en el tema de los derechos y cómo se van a vender las ligas, que es la gran diferencia. A la liga árabe en estos momentos no le interesa demasiado los derechos para el extranjero por la política que ellos tienen, a diferencia de lo de la Major League Soccer. O sea, el que se suscribe ahora, parte de su dinero va, por ejemplo, el bolsillo de Messi. Hoy, por ejemplo, leí en lo último en el Globo que parece que a Gustavo Gómez le interesa la idea de irse, pero la diferencia económica es muy grande en lo que quiere Palmeiras, ¿verdad? Pero el jugador le mueve el tema de ir a Arabia. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Atentos a lo del Cerro Porteño, Federico, repitiendo, pasando en limpio. Sí. ¿Cuál es el momento del Cerro Porteño? El momento del Cerro Porteño, doble turno hoy. Esta tarde vuelve a dirigir Bernay, que va a ser el técnico para el partido del sábado contra General Caballero. Luego va a retornar a su lugar de coordinador de las formativas. Y antes del sábado se va a anunciar al nuevo cuerpo técnico, que sí ya va a dirigir, que ya está a fin de año. Y Gavilán es el candidato número 1. Gavilán, ¿por qué no agarra todavía? Porque está
armando el cuerpo técnico, un asistente más, ver el tema del preparador físico. Entonces esa es la razón por la cual no dirige esta semana al plantel principal de Cerro Porteño. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Bueno, y mañana tenemos Copa Paraguay, lo de Olimpia San Lorenzo, San Lorenzo Olimpia, local Olimpia. En para uno. Local San Lorenzo, pero hace locales. No, y en para uno, pues. 18:30. Sí. Sí. Pero no entendí por qué decir local. Y ya pasó muchas veces en la Copa Paraguay. Pasó la semana pasada. San Lorenzo local, sí. Figura como local, pero está Nelson da Silva, jugador de Resistencia. Nelson, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nelson. Hola. ¿Cómo estás, Nelson? La verdad que pasando un momento muy mal. ¿Te sentís que culpable, triste, acongojado? ¿Cuál es el sentimiento que tenés? Y en este momento tengo muchísimos sentimientos malos, la verdad.